Tanaka hizo una pausa y en su enrojecido rostro se dibujó una mueca horrible. Sí, en un caso así la persona que diera la voz de alarma se convertiría en el auténtico asesino. Sin embargo, ¿quién sospecharía de sus intenciones criminales? ¿Quién podría imaginar que había eliminado de manera deliberada a una completa extraña solo para satisfacer sus ansias de matar? ¿Acaso no interpretaría cualquiera su comportamiento como el propio de un buen ciudadano que solo trataba de evitar que otro ser humano sufriera un accidente? Ni siquiera el muerto tendría motivos para reprocharle nada. En realidad, más bien me inclino a pensar que aquella anciana moriría con una palabra de agradecimiento en sus labios. A pesar de haber sido asesinada. Caballeros, ¿capean ustedes ahora la belleza de mi argumentación? La mayor parte de la gente cree que siempre que alguien comete un crimen su destino es ser descubierto y castigado de inmediato. Pocos, muy pocos, parecen darse cuenta de que muchos asesinos pueden quedar impunes simplemente adoptando la táctica adecuada. ¿Van ustedes a negarlo? Como es posible deducir de los dos ejemplos que he mencionado, los métodos para llevar a cabo un crimen perfecto son casi ilimitados. En lo que a mí respecta, sentí una inmensa alegría apenas hube descubierto el secreto. ¡Qué gran generosidad la del Creador!, pensé cayendo de lleno en la blasfemia, que nos brindaba tantas posibilidades para perpetrar crímenes sin que jamás salieran a la luz. Sí, estaba loco de contento con aquel hallazgo. No dejaba de repetir qué maravilla. Y sabía muy bien que mi teoría, una vez llevada a la práctica, pondría a mi merced las vidas de la mayoría de los seres humanos. En mi cabeza, poco a poco, fue madurando la idea de que en el asesinato tenía la clave para resolver el problema de mi aburrimiento perpetuo. No servía cualquier clase de asesinato, me decía yo, debía tratarse de crímenes capaces de despistar al mismísimo Sherlock. El remedio perfecto para el tedio. Durante los 3 años siguientes me dediqué en cuerpo y alma al estudio minucioso de la ciencia del homicidio, tarea que me hizo olvidar muy pronto el aburrimiento que había tenido que soportar hasta entonces. Me veía en el papel de un moderno Borgia. Y como tal me juré a mí mismo que no pararía hasta acabar con la vida de 100 personas. Introduciría, no obstante, una variación. En lugar de veneno yo mataría con el arma de la estrategia criminal. No tardé en dar comienzo a mi carrera de asesino, y hace no más de 3 meses alcancé el umbral de las 99 vidas arrebatadas sin que nadie haya sabido que soy yo el responsable de esas muertes. Para redondear la cifra hasta el número 100 solo me queda un asesinato. Pero, hagamos un pequeño paréntesis. ¿Les gustaría saber cómo maté a la víctima número 99? No me guiaba, por supuesto, motivo personal alguno para elegir a ninguna de esas personas. Mi único interés residía en el arte del asesinato y nada más. Por consiguiente, jamás utilicé 2 veces el mismo método. La técnica variaba siempre, ya que el simple esfuerzo de idear nuevos modos de matar llenaba mi corazón de un infame placer. Por desgracia no dispongo de tiempo para explicar cada una de las 99 modalidades de asesinato que he empleado. Por tanto, me limitaré a citar las 4 o 5 más destacables de entre todas las que se me ocurrieron. Mi primera víctima fue un masajista ciego que tuvo la poca fortuna de residir en mi barrio. Como suele suceder con las personas discapacitadas, se trataba de un tipo muy testarudo. Por ejemplo, si alguien tenía el amable detalle de avisarle de algún peligro, él se empeñaba siempre en hacer exactamente lo contrario con una actitud que daba a encender de modo contundente esta idea: no te rías de mí porque seas ciego. Me las puedo arreglar muy bien sin ti. Un día iba yo paseando por una calle bastante concurrida cuando vi al obstinado masajista dirigirse hacia donde me encontraba. Conforme a su condición de estúpido engreído, caminaba deprisa por aquella vía, con el bastón sobre el hombro, mientras tarareaba una canción. No muy lejos de allí divisé una profunda zanja excavada por un grupo de obreros que estaban reparando el alcantarillado de la ciudad. Debido a su ceguera, no podía ver la señal de peligro. Obras. Y seguía andando directo hacia la zanja sin adoptar ninguna precaución. De pronto se me ocurrió una brillante idea. «Hola, señor Nemoto», grité con aire de familiaridad, ya que había requerido con frecuencia sus servicios como masajista. Acto seguido, antes incluso de que tuviera la oportunidad de devolverme el saludo, la avisé del peligro. «Cuidado», grité. «Váyase un poco hacia la izquierda». El tono de voz que empleé, por supuesto, era el que se suele adoptar cuando se quiere gasear una broma. Tal y como yo había sospechado,
El masajista picó en el anzuelo. En lugar de echarse a la izquierda, continuó su camino por donde iba. Ja, ja, ja. Se rió a carcajadas. A mí no me engañas. Dio 3 temerarios pasos aún más largos de lo normal hacia la derecha para demostrar que ignoraba mi advertencia de forma deliberada, y un instante después había caído en la zanja cavada por los obreros del alcantarillado. Nada más ver lo que pasaba corría hacia el borde de la unja simulando gran alarma y preocupación. Por dentro, no obstante, me preguntaba si había logrado matarlo. En el fondo de la zanja vi tirado a aquel hombre, hecho un guiñapo y sangrando profusamente por la cabeza. Al fijarme un poco mejor me di cuenta de que también tenía la nariz y la boca cubiertas de sangre, y el rostro había adquirido un tono lívido con ciertos tintes amarillentos muy desagradables. Pobre diablo. Se había mordido la lengua en la caída. En poco tiempo se reunió una gran multitud, y tras muchos esfuerzos logramos subirlo a la calle. Cuando lo rumbamos en la acera, aunque muy débilmente, todavía respiraba. Alguien corrió a llamar una ambulancia, pero llegó demasiado tarde. El infortunado masajista ya había abandonado este mundo. El caso es que mi plan había funcionado a la perfección. ¿Y quién iba a sospechar de mí? ¿Acaso no me había llevado siempre bien con aquel hombre, acudiendo con frecuencia a su consulta? Por si eso fuera poco, ¿no había sido yo quien le había indicado que se echara hacia la izquierda en un intento de evitar que cayera en la zanja? Con una trama tan bien pensada, ni al más sagaz de los detectives se le pasaría por la cabeza que mis palabras de amable advertencia albergaran en realidad la intención de matar a sangre fría. Oh, qué terrible modo de divertirse. Y aún así, qué feliz era. La alegría que obtenía con cualquier nueva estrategia para asesinar era comparable a la de la inspiración de un artista a la hora de dar con una nueva idea para un cuadro. Y en cuanto al estado de nervios en que me sumía en cada una de las ocasiones, se veía compensado con creces por la desbordante satisfacción que mis éxitos me proporcionaban. Otro horrible aspecto de mi carrera criminal consistía en que siempre volvía a pensar en los diversos escenarios de los asesinatos que yo había creado y, al igual que un vampiro que se relame tras un festín, me regodeaba recordando a las inocentes víctimas de mi crueldad entregando sus preciosas vidas. Ahora pasaré a relatar un nuevo capítulo de esta serie. Era verano. Acompañado por un viejo amigo mío, a quien ya había elegido como mi próxima víctima, me fui de vacaciones a un remoto pueblo de pescadores en la provincia de Agua. En la playa no nos encontramos con muchos turistas de la ciudad, la mayoría de los bañistas eran bronceados jóvenes naturales de aquella localidad. De cuando en cuando veíamos por la costa a algunos estudiantes dispersos con cuadernos de dibujo en la mano y fascinados por el paisaje. Se mirase como se mirase, se trataba de un lugar muy anodino y solitario. Uno de sus mayores inconvenientes era que apenas se veían esas chicas atractivas tan habituales en los destinos turísticos de mayor fama. En lo que respecta a nuestro alojamiento, recordaba las pensiones más baratas de Tokio. La comida era desagradable, y nada, excepción hecha del pescado fresco y crudo, parecía tener la capacidad de satisfacer nuestro paladar. Sin embargo, daba la sensación de que mi amigo estaba disfrutando de su estancia y, sin sospechar siquiera que yo lo había llevado hasta aquel lugar con un claro objetivo, asesinarlo. Un día lo conduje hasta un sitio en el que la línea de costa estaba constituida por altos acantilados, a una distancia notable del pueblo. Me quité la ropa a toda velocidad y grité, «Esto es ideal para tirarse de cabeza». Después me coloqué de tal manera que pareciese que iba a salir al agua. «Tienes razón», contestó mi amigo. «Es un lugar maravilloso para lanzarse al agua». Y también él comenzó a desnudarse. Tras permanecer unos instantes sobre el borde del acantilado, extendí los brazos sobre la cabeza y de nuevo grité con todas mis fuerzas. 1, 2, 3. Y acto seguido me sumergí de cabeza en el agua con un limpio movimiento digno de la gracilidad de un cisne. Ahora bien, tan pronto como mi cabeza tocó el agua retorcí el cuerpo hasta formar con él una curva ascendente, logrando así una inmersión de poco más de 1 metro de profundidad. Seguí nadando un poco más de ese modo antes de salir. Esta técnica de buceo superficial en absoluto era nueva para mí, ya que la había perfeccionado en mis primeros años en el instituto. Finalmente, saqué la cabeza del agua haciendo pie a unos 10 metros de la orilla, me sacudí el agua de la cara y animé a mi amigo. «Vamos», chillé. «Puedes tirarte sin miedo. Es como si no hubiera fondo». Mi amigo, que no se imaginaba nada extraño, asintió.
Se situó en el borde del acantilado y se tiró. Penetró en el agua haciendo un intenso ruido al salpicar, pero no volvió a aparecer hasta bastante tiempo después. No hace falta decir que aquello no me sorprendió, porque yo conocía la existencia de una piedra grande y muy irregular a una profundidad de menos de 3 metros, aunque de eso era imposible darse cuenta desde arriba. Ya me había ocupado con antelación de inspeccionar la zona y la había considerado perfecta para mis planes. Puede que ustedes ya sepan que cuanto mejor se tira uno de cabeza, menos profundidad alcanza en el agua. Como experto que era, yo había logrado salir a la superficie sin entrar en contacto con aquella peligrosa roca. Pero mi amigo, un novato, se había sumergido hasta el fondo. El resultado no podía ser distinto al que fue: murió con el cráneo roto. En efecto, tras esperar un poco más de tiempo, salió a la superficie como un atún muerto meciéndose a merced de las olas. Quise mostrarme como alguien realmente interesado en rescatarlo y agarré el cuerpo para llevarlo desde el agua hasta la orilla. Luego lo dejé sobre la arena y corrí al pueblo para dar la voz de alarma. Enseguida conseguí que varios pescadores, casualmente ociosos tras una ajetreada mañana recogiendo sus redes, respondieran a mi llamada de auxilio y me acompañaran a la playa. Pero yo sabía desde el primer momento que a mi amigo ya no le servía ayuda terrenal alguna. Seguía en la orilla, hecho un guiñapo como yo le había dejado, con la cabeza rota como si de una cáscara de huevo se tratara. La verdad es que ofrecía una estampa digna de lástima. Los pescadores negaron con la cabeza nada más verlo. No podemos hacer nada, aseguraron. Ya está muerto. He sido interrogado por la policía solo 2 veces a lo largo de toda mi vida, y aquella fue una de ellas. Debido a mi condición de único testigo del accidente, era inevitable que lo hicieran. Pero, teniendo en cuenta que era notoria la gran amistad existente entre la víctima y yo, no tardé en quedar al margen de toda sospecha. Es más que evidente, afirmaron los confiados agentes de policía, que ustedes, como cipos de la ciudad que son, no se dieron cuenta de la presencia de esa piedra. El veredicto del juez de instrucción fue el de muerte accidental. Incluso se dio la irónica circunstancia de que los policías que me habían exonerado de toda responsabilidad me ofrecieron sus condolencias. Sentimos de verdad la pérdida de ese amigo, fueron sus palabras. Por dentro yo me reía carcajada limpia. Bien, como ya he apuntado antes, si tuviera que hablar de todos mis asesinatos uno por uno, me temo que no terminaría nunca. A estas alturas ya sabrán ustedes qué quiero decir con crímenes perfectos. Cada uno de los asesinatos que he llevado a cabo fue el producto de un inteligente y premeditado plan cuyo objetivo era no dejar prueba alguna. En una ocasión me hallaba yo entre los espectadores de un circo y logré captar la atención de una mujer equilibrista que caminaba sobre un alambre situado a gran altura, adoptando una postura en extremo curiosa. La postura era en verdad tan curiosa y obscena que me da vergüenza describirla aquí. La consecuencia, por supuesto, fue que resbaló y se mató en la caída, ya que había querido demostrar su orgullo al andar sobre la cuerda floja sin red de seguridad. Otra vez, en el escenario de un incendio, y con toda la sangre fría del mundo, a una mujer histérica en busca de su hijo le dije que yo lo había visto durmiendo en el interior de la casa. Me creyó sin pestañear y se precipitó hacia las llamas mientras yo la animaba gritando: ¿no oyes su llanto? Está llorando, llorando para que vayas a buscarlo. Aquella mujer, por supuesto, murió abrazada. Y lo más irónico de todo fue que el niño había estado desde el principio fuera de peligro en alguna otra parte. Otro ejemplo de los que puedo ofrecerles es el de una chica a punto de suicidarse saltando a un río. En el momento clave, cuando casi había decidido no hacerlo, grité: «¡Espera!». Fue tal su sorpresa que perdió los nervios y, sin dudarlo más, se lanzó al agua y se ahogó. Es una nueva demostración de que una palabra en apariencia inocente es capaz de poner fin a la vida de una persona. En fin, como habrán comprobado ustedes, esta clase de historias prácticamente no tiene fin. Por otro lado, el reloj de la pared me recuerda que se está haciendo tarde, de modo que concluiré mi relato de esta noche contándoles un nuevo crimen del que salí indemne, aunque del que les hablaré a continuación es en realidad un asesinato de masas. Este caso tuvo lugar la pasada primavera. Quizá hasta recuerden la noticia que apareció en los periódicos por entonces, daba cuenta del descarrilamiento y vuelco de un tren en la línea Tokio-Karuizawa, con la posterior pérdida de un elevado número de vidas. Pues bien, esa catástrofe es a la que me refería. La verdad es que fue el más sencillo de todos,
a pesar de que me llevó mucho tiempo elegir un lugar adecuado para ejecutar mi plan. Desde el primer momento, no obstante, tuve claro que el sitio debería estar en algún punto de la línea férrea que conducía a Karuizawa. Esta línea atraviesa una solitaria región montañosa, el escenario idóneo para mi trama, y además se trataba de un recorrido ferroviario en el que ya se habían producido muchos accidentes. Por fin escogí un barranco próximo a la estación de Kumano Taira. Ahí había un balneario bastante bueno, y me alojé en un hostal de la zona haciéndome pasar por un turista que iba a estar una larga temporada bañándose a diario en aquellas aguas de propiedades medicinales. Esperé el momento oportuno durante unos 10 días y entonces creí que ya era hora de actuar. Un día salí a pasear por una cercana senda de montaña. Después de una hora de camino, llegué a la cima de un alto precipicio situado a varios kilómetros del hostal. Allí me quedé hasta que cayeron las sombras de la noche. Justo debajo del talud, las vías del tren trazaban una cerrada curva. Al otro lado de los raíles se abría un profundo barranco que albergaba entre la bruma una corriente de aguas rápidas. Instantes más tarde, mi hora cero había llegado. Aunque nadie podía verme, fingí trastabillarme y le di una patada a una gran piedra situada de tal modo que aquel gesto bastó para hacer que rodase hacia el fondo del precipicio, exactamente sobre la vía del Eren. Había planeado repetir la operación una y otra vez con otras rocas de haber sido necesario, pero de inmediato supe, entusiasmado, que la piedra había caído sobre uno de los raíles, en el preciso lugar en el que yo quería que lo hiciera. En media hora tenía que pasar por aquella vía el tren de la capital. En medio de la oscuridad, y con la piedra al salir de la curva, al maquinista le sería imposible reaccionar. Una vez dispuesto el escenario del crimen, me dirigí a toda prisa hacia la estación de Kumano Taira. Sabía que el trayecto me llevaría algo más de media hora. Entré como una exhalación en el despacho del jefe de estación y, sin perder un segundo, le solté la noticia: ha ocurrido algo terrible. Todos los empleados del ferrocarril me miraron con preocupación y preguntaron qué había querido decir. Soy cliente del balneario, expliqué, con la respiración entrecortada. Hace un rato estaba dando un paseo junto al precipicio que hay sobre la línea de ferrocarril, a unos 6 kilómetros de aquí. Tropecé y sin querer le di una patada a una piedra que cayó sobre las vías. Casi al instante comprendí que si un tren pasaba por allí descarrilaría. Por tanto, traté desesperadamente de encontrar un sendero para bajar y quitar la roca, pero como soy forastero no hallé la forma de descender. Consciente de que no había tiempo que perder, vine hasta aquí lo más rápido que me lo permitían mis piernas para avisarles. Seguro que ustedes pueden evitar que haya una catástrofe. Cuando terminé de hablar, el jefe de estación palideció. Se trata de un asunto muy grave, reconoció casi sin voz. El tren de la capital acaba de pasar por esta estación. Ya habrá llegado a ese punto. Aquello, desde luego, era precisamente lo que yo esperaba oír. De pronto sonó el teléfono, pero antes incluso de que nadie levantara el auricular, yo ya sabía la noticia. Sí, había sucedido lo peor. El tren había descarrilado y 2 de los vagones habían volcado. Tardaron muy poco en llevarme a la comisaría del pueblo para interrogarme. Pero aquella hazaña era el producto de un cálculo largo y minucioso, de modo que tenía preparadas todas las respuestas. Tras las preguntas me dejaron marchar. Me llevé una buena reprimenda, por supuesto, pero ahí quedó todo. El caso es que con una simple piedra había conseguido terminar con la vida de no menos de 17 personas en un solo accidente. Caballeros, el número total de asesinatos que he cometido hasta la fecha se eleva a 99. En lugar de arrepentirme, sin embargo, solo he llegado a aburrirme con ese festival de sangre. Hoy no tengo más que un deseo: alcanzar la cifra de 100. Poniendo fin a mi propia vida. Sí, bien pueden ustedes fruncir el ceño después de haber oído la relación de mis crueles actos. Ni el propio diablo sería capaz de superar mi infame condición. Y aún así, sigo insistiendo en que mi maldad no es más que la consecuencia del insoportable hastío. He matado, pero únicamente por el placer de matar. No albergaba malos sentimientos contra ninguna de mis víctimas. Para abreviar, el asesinato ha sido en mi caso una especie de juego. ¿Piensan que estoy loco? ¿Creen acaso que soy un maníaco homicida? Claro que lo piensan. Pero no me importa, porque estoy convencido de hallarme en buena compañía. Ya saben, Dios los cría. Esta cínica e insultante referencia puso fin a la desagradable historia del narrador,
que nos miraba fijamente con sus estrechos ojos inyectados en sangre de un modo harto sospechoso. De pronto algo comenzó a relucir sobre la superficie de las cortinas de seda próximas a la puerta. Al principio parecía una gran moneda de plata, después adquirió el aspecto de una luna llena tratando de atisbar algo desde detrás de la canina. Poco a poco reconocí aquel misterioso objeto, una bandeja de plata de gran tamaño en manos de una camarera surgida por arte de magia, como venida de ninguna parte, para servirnos algunas bebidas. Durante un fugaz instante creí ver una escena de Salomé, en la que la bailarina portaba en una bandeja la cabeza del profeta nada más ser separada del cuerpo. Incluso llegué a pensar que eras la bandeja haría su aparición de entre las cortinas un refulgente sable damasquino, o por lo menos una alabarda china. Mis ojos fueron acostumbrándose a la espectral figura de la camarera y lancé un suspiro de admiración. Se trataba de una auténtica belleza. Sin dar explicación alguna, se condujo con gracilidad entre los 7 y empezó a servir las bebidas. Al coger el vaso noté que me temblaba la mano. ¡Qué extraño misterio!, pensé. ¿Quién era aquella mujer? ¿Y de dónde había salido? ¿Venía de algún mundo imaginario, o acaso se trataba de una de las chicas de alterne del restaurante que había abajo? De repente Tanaka habló, adoptando un tono despreocupado, idéntico al que había empleado para contar su historia, pero las palabras utilizadas me asustaron. «Ahora voy a dispararte», amenazó, no sin antes haber sacado un revólver del bolsillo y apuntar con él a la chica. Un segundo después tuvimos la sensación de que los gritos de sorpresa, la detonación del arma y el desgarrador chillido de la joven quedaban fundidos en un sonido único. Todos nos levantamos como un resorte de nuestros asientos y arremetimos contra aquel loco. Pero acto seguido nos detuvimos de forma súbita. Ante nuestros ojos, ahí mismo, estaba la mujer que había recibido el disparo, sana y salva, aunque con los ojos en blanco. Ja, ja, ja. Se echó a reír de pronto Tanaka con el tono histérico propio de un demente. No es más que una pistola de juguete, solo de juguete. Ja, ja. ¿Creías que era de verdad, no, Hanako? Ja, ja. Yo me preguntaba si el revólver era realmente de juguete. Tenía toda la apariencia de un arma auténtica, con aquel humo dibujando volutas al salir de la boca del cañón. «Vaya susto que me ha dado», gritó la camarera. Después trató de reír, pero la voz le salía hueca. Su rostro estaba tan blanco como un pastel de arroz. Instantes después se dirigió hacia Tanaka con aire dubitativo y pidió examinar el arma. Tanaka accedió y la chica analizó con atención la pistola. «Oh, lo cierto es que parece de verdad, ¿no?», exclamó. No tenía ni idea de que fuera un simple juguete. De pronto se puso a bromear y apuntó a Tanaka con aquel revólver de 6 balas diciendo, «Ahora le disparo yo a usted y quedamos en paz». Dobló el brazo izquierdo, apoyó el revólver sobre el interior del codo y dirigió el cañón hacia el pecho de Tanaka con una sospechosa sonrisa en los labios. Tanaka, en lugar de mostrar temor, se limitó a sonreír. «Vamos, dispárame», ordenó con aire burlón. «¿Por qué no?», contestó la chica. Pum. De nuevo creímos que la fuerte detonación nos había destrozado los tímpanos. En esta ocasión, Tanaka se levantó de la silla, se tambaleó al dar un par de pasos, y luego cayó al suelo con un golpe sordo. Al principio nos echamos a reír, aunque pensábamos que la broma ya no tenía mucha gracia. Sin embargo, Tanaka no se incorporaba y seguía tirado en el suelo, absolutamente inmóvil e inerte, y nos volvimos a sentir intranquilos. ¿Se trataba de otro de sus trucos? Era difícil asegurarlo, ya que todo tenía una incómoda apariencia de realidad. No obstante, nos arrodillamos junto a él enseguida, aunque no sabíamos qué hacer con exactitud. El hombre que había estado sentado a mi lado cogió el candelabro de la mesa y lo sostuvo en alto. Con la luz pudimos ver a Tanaka tirado en el suelo de forma grotesca y con una desagradable mueca en el rostro. Un instante después se confirmaron nuestros peores temores al ver la sangre que manaba del pecho hasta formar un charco en el suelo. Aquellas señales nos llevaron a deducir que la segunda cámara del revólver, que él había hecho pasar por un simple juguete, contenía una bala de verdad. Permanecimos largo rato inmóviles y atónitos. Poco a poco mi mente se puso a reflexionar. ¿Había sido todo aquello parte del plan de Tanaka desde el principio? ¿Realmente había estado intentando cumplir la amenaza de quitarse la vida para que sus víctimas alcanzaran por fin el número de 100? Pero, ¿por qué había escogido aquella cámara roja como escenario para su acto final?
¿Acaso quería que la camarera apareciese como culpable de su asesinato? En cualquier caso, ella era inocente, ya que cuando disparó contra él no sabía que la pistola era auténtica. De repente empecé a comprenderlo todo. El recurso favorito de Tanaka. Sí, de eso se trataba. Siguiendo una táctica habitual en sus otros crímenes, se había servido de la camarera para que lo asesinara, aunque al mismo tiempo se aseguraba de que no sería castigada por ello. Era obvio que con nosotros 6 como testigos quedaría exculpada. Yo estaba convencido de que aquel razonamiento era el correcto. El superasesino había matado por última vez. El resto de los presentes también parecía hallarse sumido en una profunda meditación. Veía con toda claridad que sus pensamientos eran idénticos a los míos. Sobre el grupo se cernió un silencio estremecedor. En el suelo, la camarera, que de modo involuntario se había convertido en asesina, lloraba como una histérica junto al cuerpo de la víctima. La tragedia acaecida a la luz de las velas de la cámara roja parecía, desde cualquier punto de vista, demasiado fantástica para haber tenido lugar en este mundo. Una súbita y extraña voz ahogó los intensos sollozos de la camarera. Un terrible escalofrío me recorrió la espalda al dirigir la vista hacia Tanaka, y en esta ocasión casi me desmayé. El muerto, tambaleándose, se estaba poniendo en pie lentamente. En los tensos segundos que siguieron, el cadáver estalló en una sonora carcajada, sujetándose los costados con los brazos como para evitar que el cuerpo se le partiera en dos. Después nos miró y se burló de nosotros. La verdad es que son ustedes un público la mar de ingenuo. Apenas había acabado de hablar cuando nos vimos expuestos a una nueva sorpresa. Ahora era la camarera, que había estado sollozando en el suelo, quien se incorporaba y daba rienda suelta a una convulsa risa. Nos frotamos los ojos y automáticamente, como si fuésemos robots, dirigimos nuestra mirada hacia Tanaka. ¿Qué ha pasado? Pregunté con timidez. ¿Es que hemos sufrido todos algún hechizo? Tanaka ofreció la siguiente respuesta: eche un vistazo a esto. Aún riendo entre dientes, sacó de la palma de la mano una indescriptible masa rojiza y nos invitó a examinarla. Es una pequeña bolsa hecha ron la vejiga de una vaca, explicó. Hace unos momentos contenía salsa de tomate y estaba colocada en el interior de mi camisa. Cuando la chica disparó la bala de fogueo, presioné la bolsa para hacer que sangraba. Y ahora, otra confesión. Toda esa historia que les he contado esta noche no es más que pura invención de principio a fin. Pero deben ustedes admitir que soy un actor bastante bueno. Ya ven, caballeros, como sabía que eran víctimas del aburrimiento, simplemente trataba de aportarles un poco de emoción. Cuando Tanaka terminó de descubrir sus trucos, la camarera que había actuado como cómplice apretó de pronto el interruptor de la pared. Sin previo aviso nos vimos inmersos en un potente resplandor, todos hechos una pifia en el centro de la fantástica estancia y mirándonos unos a otros entre parpadeos absurdos. Por primera vez desde que me había unido al grupo fui consciente de lo artificial que parecía todo en nuestra así denominada habitación del misterio. Y en lo que respecta a nosotros, no éramos sino un puñado de idiotas. Poco después de que Tanaka y la camarera se despidieran tuvimos una sesión extraordinaria. En esta ocasión no se contó historia alguna. En su lugar se tomó la unánime decisión de disolver la sociedad. Los dos inválidos, tras haberse dado un baño con agua muy caliente, los dos hombres se relajaron jugando al ajedrez japonés, pero al acabar una larguísima primera partida apartaron el tablero y comenzaron a conversar. La tenue luz invernal templaba aquella estancia de 8 cerillas e iluminaba sus lujosas mamparas de papel. En el enorme brasero de carbón, tallado en madera de paulonia, ante el que ambos hombres se hallaban sentados sobre cojines de seda y con las piernas cruzadas, una tetera de plata silbaba alegre lanzando hacia la jardinada en torno su apacible melodía, como una nana dedicada a las crías de gorrión que dormitaban en las ramas de los pinos. Era una tarde de absoluta tranquilidad, monótona, sin ningún acontecimiento, completamente apacible, y la errática conversación de aquellos hombres poco a poco se fue centrando en los recuerdos del pasado. Saito, el invitado, empezó relatando sus desgarradoras experiencias en la batalla de Tsingtao durante la Primera Guerra Mundial. Mientras su voz zumbaba, insistente, con un sonido similar al de los insectos, Yara, el anfitrión, escuchaba atento y de cuando en cuando se frotaba las manos al calor del brasero. En las breves treguas que se daban en la narración se oía débil y lejano el trinar de un ruiseñor,
como un paréntesis musical cuyo propósito fuera el de llenar los silencios. Cuando hablaba, el rostro terriblemente desfigurado de Saito producía una sensación horrible, y aún así, al avanzar en su apasionante relato lleno de acciones valerosas, aquellos grotescos rasgos se adecuaban a su persona de un modo extraño. De pronto señaló un tic nervioso en el lado derecho de su cara y explicó que se lo había causado la metralla de una granada enemiga. Sin embargo, continuó, este no es mi único recuerdo de aquellos agitados días. Mira. Echa un vistazo al resto de mi armazón. Con esas palabras se desnudó hasta la cintura y mostró sus viejas cicatrices. Y pensar, suspiró poniendo fin a su historia, que en mi juventud era bastante bien parecido y mi corazón bullía con románticas ambiciones. Hoy, por desgracia, todo ha terminado para mí. Y Ara no hizo comentario alguno durante unos instantes. Por el contrario, se llevó a la casa de té a los labios 2 o 3 veces seguidas, mientras que las profundas arrugas de la frente indicaban que se hallaba sumido en sus pensamientos. La batalla de Tsingtao. Ah, qué trágicos y violentos tiempos. Pero él también había quedado, como el otro, incapacitado de por vida, condenado a no caminar erguido nunca más, a no ser amado jamás si no era debido a la compasión. Al compararse con el otro, con su amigo, a Yara le invadía la envidia. En cierto modo él se había ganado con honor sus cicatrices. En su caso, el simple recuerdo de su propia historia le producía escalofríos que le recorrían toda la espalda. De pronto alzó la vista y vio los ojos de Saito clavados en los suyos. Bien, Yara, señaló Saito, ahora te toca a ti. Creo que nunca me has contado tu historia. Yara se humedeció los labios con té verde, después se aclaró la garganta. Yo casi no lo llamaría historia, comenzó. Más bien se trata de una confesión. Aunque al lado de tus hazañas me temo que mis palabras te parecerán en extremo aburridas. A pesar de todo, insisto en oírlas, pidió Saito con los ojos iluminados por un ávido interés. Yara captó el brillo de aquellos ojos y durante un fugaz instante se sintió desconcertado. Imaginó que en algún lugar, en algún momento del pasado, había percibido esa misma mirada, la misma oscilación de las pestañas. Se habían conocido así apenas 10 días. ¿Fue entonces? ¿O quizás sucedió mucho, mucho tiempo atrás? Yara estaba realmente perplejo. En algún recóndito rincón de su mente sospechaba que existía una razón sobrenatural para haber conocido a ese hombre en aquella posada hacía 10 días, para haber trabado amistad con él con tanta rapidez. No era capaz de convencerse de que su casual encuentro fuera una mera coincidencia, de que dos inválidos se juntaran así como así, sin más. Sin embargo, había algo de lo que sí estaba absolutamente seguro: ya conocía a aquel hombre. Pero, ¿dónde exactamente, y en qué circunstancias? Aquella fastidiosa y vaga sensación de que ya se habían visto le resultaba intrigante. Puede que hubieran jugado juntos de niños, o puede que... Sigo esperando tu historia, le recordó de repente Saito. Solo trataba de ordenar todos los datos que hay en mi cabeza antes de empezar. Has de tener en cuenta que es la primera vez que voy a contar esta historia a alguien. Así dio inicio Yara a su extraño relato, mientras que el otro se inclinaba hacia adelante con el gesto propio de quien no está dispuesto a perderse una sola palabra. Soy, recordó Yara, el primogénito de un tendero de la localidad de Onuki. Mis padres me consintieron demasiado desde el principio, y creo que por ese motivo desarrollé un carácter tan débil en mi niñez. Mis carencias no tardaron en quedar en evidencia en la escuela primaria, y en poco tiempo me vi 2 cursos por detrás de los niños de mi edad. Poco a poco, sin embargo, dio la sensación de que iba superando mi apatía. Los años pasaron deprisa, y al final entré en la Universidad de Waseda, en Tokio. Con una salud espléndida, y deseoso de sacar adelante los estudios, encontré la vida en la gran ciudad mucho más placentera de lo que había imaginado. Cierto es que tuve que soportar diversas incomodidades al vivir en pensiones baratas, pero me tomaba las vicisitudes cotidianas con buen ánimo en lugar de amargarme por los inconvenientes que conlleva la dura vida de estudiante. Al recordar ahora aquellos lejanos días me doy cuenta de que en realidad fue la mejor época de mi vida. En cualquier caso, apenas llevaba en Tokio 1 año cuando tuvo lugar un perturbador incidente. Llegado a ese punto, Yara tuvo un ligero temblor, pero no a causa del frío. Saito dejó caer un cigarrillo todavía a medias al brasero sin perder de vista un solo instante el rostro del narrador. Una mañana siguió Yara me estaba preparando para ir a clase y un amigo que vivía en la misma pensión entró en mi habitación.
Para mi sorpresa, me dio una palmada en el hombro y me felicitó por mi elocuente discurso de la noche anterior. Más que intrigado por sus palabras, le pregunté, ¿qué quieres decir con mi elocuente discurso? No tengo ni idea de lo que estás diciendo. Mi amigo puso los brazos en jarras y salió una risotada misteriosa. Vamos, no seas tan modesto, me esperó. ¿Es que no te acuerdas de lo de anoche? Irrumpiste en mi habitación mucho después de que me fuera a la cama. Me despertaste sin miramientos y me enredaste en una complicada conversación. Seguro que lo recuerdas. No creo que estuvieras borracho. Debes de estar equivocado, contesté de inmediato. Por lo que yo sé, anoche ni siquiera me acerqué a tu dormitorio, y menos aún me puse a charlar contigo. Oh, deja de tomarme el pelo, respondió el otro. Sabes perfectamente que viniste a mi habitación anoche para discutir, y que hasta citaste con profusión las ideas de Platón y Aristóteles. De todos modos, no he venido aquí para reprocharte tu conducta, sino para decirte que tu argumentación me impresionó profundamente. De hecho, cuando te fuiste, algunas de tus afirmaciones se mantuvieron durante tanto tiempo en mi mente que ya no pude dormirme de nuevo. Como consecuencia, me puse a leer y después escribí esta postal. Mi compañero de pensión me puso ante los ojos una postal escrita al tiempo que me preguntaba si acaso podría haberla redactado de no haberle despertado a alguien en medio de la noche. Admití que tenía razón, pero cuando se hubo ido me sentí triste y confundido. La verdad es que se trataba de un hecho inquietante donde los hubiera, ya que, tan cierto como que estoy sentado aquí ahora, vivo y coleando, no tenía el menor recuerdo de haber realizado discurso alguno la noche anterior. Minutos más tarde me dirigí a la universidad, aún presa de una profunda perplejidad. Estábamos esperando al profesor en la sala de conferencias cuando alguien de pronto me dio unos golpecitos en el hombro. Me di la vuelta y ahí vi a mi compañero de pensión. ¿Por casualidad tienes la costumbre de hablar en sueños?, me preguntó con aire despreocupado. Aquel comentario me desconcertó, porque lo cierto es que en mis tiempos del instituto había tenido ese hábito. Antes me ocurría, me apresuré a responder, pero ya no. Algunas personas me han dicho que de niño a veces me comportaba de un modo extraño, y que con frecuencia parecía estar en trance. Y mis padres dicen que solía hablar en sueños, y que cuando alguien me seguía la corriente y se ponía a hablar conmigo mientras estaba profundamente dormido, yo contestaba de forma clara y nítida, pero a la mañana siguiente no recordaba nada. No obstante, a nadie pareció preocuparle aquello. Incluso el médico a quien consultaron fue rotundo al afirmar que no había ningún motivo para alarmarse. Es el típico caso del niño que habla en sueños, un ligero coque de sonambulismo, fue su diagnóstico. Por supuesto, aquello se convirtió en la comidilla del barrio, ya que hablar en sueños no es demasiado habitual, pero a medida que me hacía mayor aquellas conversaciones nocturnas fueron cada vez menos frecuentes, hasta que al final pareció que me había curado del todo. Tras escuchar mi historia, mi compañero observó que quizá hubiera vuelto a las andadas. Hablando de sonambulismo, señaló, ahora recuerdo que anoche estabas un poco raro. Por ejemplo, tenías la cara pálida y la mirada perdida. Las pupilas de tus ojos se habían dilatado, pero acerqué la lámpara y se contrajeron al instante. Además, los ojos se te cerraban parcial o totalmente de cuando en cuando, y solo los abrías de forma muy breve, con un parpadeo, como si estuviera registrando el entorno en tu mente con una precisión fotográfica. Aquellas palabras me intranquilizaron todavía más. No sabía muy bien cómo tomarme el término sonambulismo, ni qué trágicas implicaciones albergaba con exactitud. Por lo que había oído en el pasado acerca de levantarse en sueños, tenía la idea de que se trataba de un estado en el que el cuerpo se hallaba bajo control del subconsciente. Me puse a pensar qué podría significar aquello para mí y me eché a temblar. Supongamos, decía para mis adentros, que cometiera un crimen durante uno de esos trances. 2 días después estaba hecho un lío. No podía comer, y, desde luego, era incapaz de dormir por miedo a llevar a cabo algún tipo de acto violento mientras me encontrara en los misteriosos dominios del subconsciente. Comprendí que no volvería a disfrutar de un solo momento de paz a menos que recibiera ayuda médica. Por consiguiente, decidí visitar a un especialista al que conocía. Cuando acabó de examinarme, aquel doctor me dijo con toda franqueza que yo era sonámbulo. Pero no hay por qué asustarse, añadió, con un optimismo que consideré injustificado. En realidad tu caso no es demasiado grave, siempre y cuando no lo hagas empeorar sometiendo tu mente a tensiones excesivas.
Debes relajarte en la medida de lo posible, intenta vivir una vida ordenada, normal y sana, y estoy seguro de que te curarás. Con esas palabras dio por terminada la consulta, pero ya estaba muy lejos de sentirme tranquilo. Muy al contrario, ahora que ya sabía ciencia cierta que era sonámbulo comencé a preocuparme aún más. Desapareció todo mi interés en los estudios y me dediqué a perder el tiempo tratando de imaginar cuál sería mi destino, deseando con frecuencia no haber nacido. El tiempo pasaba despacio y cada una de las horas del día era como un siglo de agonía, aunque no eran nada comparadas con las torturas que me esperaban al caer la noche. Tenía tanto miedo de lo desconocido que solo me atrevía a dormir a ratos. Al final, sin embargo, pasó un mes completo sin que tuviera lugar ningún contratiempo y empecé a sentirme algo más seguro. Puede que el médico estuviese en lo cierto, después de todo decía para mis adentros. Si soy capaz de olvidar las preocupaciones, no tendré problemas. Estaba casi convencido de que había hecho una montaña de un grano de arena, y de que, en todo caso, eran mis nervios los que me habían jugado una mala pasada, cuando sucedió algo espantoso que una vez más me arrojó a los profundos abismos de la desesperación. Una mañana, poco después de levantarme, hallé un objeto que no me resultaba familiar, un reloj, sonando a pocos centímetros de mi almohada. Todos los miedos que ya conocía me invadieron de nuevo como enloquecidas olas del océano, y cogí el reloj en mi trémula mano tratando de adivinar a quién podría pertenecer. De pronto, a modo de respuesta al temor que sentía, oí un grito procedente de la habitación contigua. «No encuentro mi reloj. No encuentro mi reloj», gritaba alguien, e inmediatamente reconocí la voz de otro inquilino de la misma casa, un administrativo empleado en una firma comercial. Así que por fin ha ocurrido. Concluí para mí. Tal y como me temía, he terminado cometiendo un delito. Sin saberlo. Sudaba de manera abundante y el corazón me lata a toda velocidad. Corrí a la habitación de mi compañero de clase y le pedí ayuda para devolver el reloj, ya que era evidente que se lo había robado al oficinista. Mi amigo estuvo de acuerdo y le dio el reloj a su dueño. Cuando le explicó que yo era sonámbulo, el empleado mostró una gran comprensión y dio el incidente por zanjado y olvidado. Tras aquel desconcertante caso, no obstante, se corrió enseguida la voz de que yo era un sonámbulo incurable. Sabía que incluso en mi clase los otros estudiantes hablaban de mí a mis espaldas. Deseaba con toda mi alma curarme de aquella horrible dolencia. Tenía que haber una solución, alguna solución, y estaba decidido a encontrarla sin importarme el sacrificio que pudiera conllevar. A diario leía montones de libros, probaba diversos tipos de ejercicios gimnásticos para mejorar la salud, y consulté a varios médicos. Sin embargo, mi estado, lejos de progresar, iba de mal en peor. Al principio los ataques me llegaban solo 1 o 2 veces al mes, ataques en los que mi subconsciente era dueño y señor de todo lo que hada. Y siempre me enceraba de lo que había sucedido al ver lo que me había llevado o lo que me había dejado en algún lugar poco habitual. Si al menos esas pruebas de mis andanzas nocturnas no hubieran existido, pensaba yo, la situación no habría sido tan grave. Aunque, por otro lado, si no dejaba ningún rastro, ¿cómo sabría qué clase de felonía había cometido de forma inconsciente? Una noche me alejé de mi pensión alrededor de la medianoche y empecé a vagar por los alrededores del cementerio de un templo del barrio. Se produjo la coincidencia de que uno de los oficinistas que se alojaba en la misma casa que yo regresaba de una fiesta a altas horas de la noche. Y cuando caminaba por la calle situada junto al cementerio percibió mi silueta que se movía silenciosa al otro lado de la valla de escasa altura. No tardó en divulgar la noticia de que había un fantasma en los terrenos de la iglesia. Más adelante, al descubrirse que yo era el fantasma, pasé a ser el hazmerreír de todo el vecindario. Pero, como bien puedes imaginar, para mí no era cosa de risa. Al revés, se trataba de una horrible tragedia de la que ya no parecía tener escapatoria. En lo que se refiere a las noches, esos tranquilos momentos de oscuridad y calma que anuncian el descanso para cualquier ser humano normal, para mí no significaban más que una cosa: miedo. Al final me vi en un estado mental de tal naturaleza que llegué a temer la misma palabra noche. Y todo lo que tenía relación con el ritual del sueño. Entretanto, yo seguía escarbando más y más en los entresijos de la mente humana. Me preguntaba sin cesar qué extraño mecanismo lleva a alguien a conducirse de una forma tan fuera de lo normal. Me sentía agradecido porque, a pesar de toda mi angustia, hasta ese momento no había llevado a cabo ningún delirio grave.
pero no podía dejar de pensar qué sucedería si llegara a convertirme en responsable de alguna tragedia fatal. Según los abundantes libros acerca del sonambulismo que había acumulado y leído con la devoción más intensa, había crímenes horrendos perpetrados por sonámbulos. Por tanto, ¿acaso no era posible que yo también pudiera llevar a cabo una acción tan violenta como lo era un asesinato? Una vez atrapado en la tela de araña de aquellos pensamientos, no fui capaz de contenerme por más tiempo. Tras decidir que lo mejor sería abandonar mis estudios y regresar a casa, escribí una carta a mis padres donde explicaba todas las circunstancias y les pedía consejo. Y fue mientras esperaba impaciente la respuesta cuando tuvo lugar la catástrofe que más había temido. Durante todo este tiempo, Saito había permanecido sentado e inmóvil encima de su cojín cuadrado sin perderse una sola palabra, como hipnotizado. Afuera el sol comenzaba a ocultarse, y, tras la desaparición del bullicio causado por las celebraciones de Año Nuevo en aquel conocido balneario de aguas termales, la absoluta quietud no parecía presagiar nada bueno. Yara aprovechó aquella breve interrupción para mirar fijamente a Saito en un intento por captar la reacción del otro ante su relato, y al mismo tiempo trataba de recordar aquel rostro, conocido en otro lugar y en otro tiempo, se parecía al de su interlocutor. Como no logró acordarse, decidió retomar el hilo de su narración. Como iba diciendo, el momento más estremecedor de mi vida se produjo en el otoño de 1907, hace mucho tiempo, en cualquier caso. Sin embargo, tengo presente cada detalle como si hubiese sucedido ayer. Una mañana, de repente, vi interrumpido mi agitado sueño por culpa de un fuerte ruido en la casa. Muy asustado, me levanté de la cama a toda prisa. ¿Había tenido otro ataque durante la noche? Fue la primera pregunta que me vino a la cabeza. De haber sido así, ¿qué había hecho? Mientras rogaba en silencio que no fuese nada grave, eché un rápido vistazo por el dormitorio y, de pronto, en la parte interior de la puerta de mi habitación vi un bulto misterioso envuelto en alguna clase de cela. En circunstancias normales hubiera examinado el contenido de aquel paquete desconocido, pero en este caso concreto el miedo y los malos presentimientos ejercían tal influencia sobre mí que me impedían actuar con racionalidad. Por lo tanto, en lugar de satisfacer siquiera mi curiosidad, agarré el bulto y lo arrojé al interior del armario. Después miré a mi alrededor con aire furtivo, como un ladrón, y solo cuando estuve seguro de que nadie me había visto dejé escapar un suspiro de alivio. En ese preciso instante alguien llamó a la puerta y, al abrirla, me encontré con un compañero de pensión de pie en el estrecho pasillo, con la cara pálida como una sábana. Verás, Yara saludó temblando, ha pasado algo terrible. El viejo Murata, el encargado, ha sido asesinado. Todo el mundo cree que ha sido obra de algún ladrón, pero será mejor que vengas a reunirte con los demás. Han llamado a la policía, y no tardarán en llegar. Puedes hacerte una idea de cómo me sentí al oír aquella trágica noticia. El corazón me dejó de latir, la lengua se me pegó al paladar, y me resultaba imposible decir ni una palabra. Como en una pesadilla, seguí a mi compañero hasta el escenario de la tragedia. La espantosa visión con que se coparon mis ojos allí casi hizo que me desmayara. Incluso hoy, después de 20 largos años, aún puedo ver la desquiciada y penetrante mirada del viejo encargado de la pensión, muerto, clavada en mis ojos. Como una silenciosa acusación. Yara hizo una nueva pausa y con la manga del kimono se secó las gotas de sudor que salpicaban su frente. Sí, continuó con un escalofrío, puedo recordar con nitidez hasta el último detalle. Gracias a la excitada conversación que los demás tenían en la estancia, logré enterarme de lo que sin duda alguna había ocurrido. Al parecer, la noche de la tragedia el viejo encargado de la pensión había dormido solo en su habitación. A la mañana siguiente, una de las asistentes consideró extraño que aún no se hubiera levantado, ya que siempre era el primero en hacerlo, de modo que fue a despertarlo y entonces se encontró con el macabro hallazgo. Cuando lo encontraron, el viejo Murata yacía de espaldas, estrangulado mientras dormía con la bufanda de franela que no se quitaba ni en la cama. La policía llegó enseguida al escenario del crimen. La búsqueda de pruebas les llevó a descubrir que habían desaparecido varios objetos pertenecientes al muerto, como por ejemplo las llaves que siempre guardaba en su monedero, además de una gran fortuna en otros depositados en calidad de fianza por los huéspedes y que se habían esfumado junto con la caja en la que estaban a buen recaudo. Asimismo, las investigaciones posteriores demostraron que la puerta principal no se había cerrado con llave,
ya que el fallecido esperaba que su mujer y su hijo llegaran tarde. Por consiguiente, entrar en la casa había resultado muy fácil para el asesino o los asesinos. En cuanto a las pistas halladas in situ, no había más que un pañuelo usado que los agentes de policía se llevaron para una inspección minuciosa en el laboratorio. Mientras tanto, yo había tenido ya bastante en lo que se refiere al escenario del crimen y no deseaba ver nada más, de modo que me retiré a mi habitación sin que nadie se diera cuenta. Cerré la puerta con llave y mi primer pensamiento fue para el armario donde había escondido el misterioso bulto. ¿Qué hay dentro?, me pregunté horrorizado. ¿Estaré ante eso que llaman un cadáver oculto en el armario? Antes incluso de sacar el bulto y ver su contenido ya sabía lo que me iba a encontrar. En el interior del paquete estaban las desaparecidas fianzas de la víctima. Poco después me detenía la policía. Aunque no hubiera existido la prueba de las fianzas robadas que los agentes descubrieron en mis manos, mi culpabilidad parecía obvia. El pañuelo hallado en la escena del crimen era mío. Los días siguientes fueron como una pesadilla. Me encerraron en una celda y me interrogaron sin cesar durante horas y horas. Al final trajeron a un especialista en cuestiones mentales, creo que era un psiquiatra, y, después de solicitar su opinión de experto, la policía también llamó a declarar a varios huéspedes de la pensión. Muchos de los que mejor me conocían afirmaron que, por lo que Dios sabían, yo procedía de una familia respetable y que no podían imaginar que me hubiera convertido en un asesino despiadado solo por obtener dinero. Otros juraron que era sonámbulo, y acto seguido citaron diversos ejemplos en los que, aseguraban, había mostrado un comportamiento anómalo, aunque sin conciencia aparente de mis actos. Otro de los testigos citados fue mi padre, que vino de casa única y exclusivamente para salvarme de la horca. Recuerdo que contrató a 3 abogados para mi defensa. También actuaron como testigos a mi favor Kimura, mi amigo, el que primero se dio cuenta de que era sonámbulo, y varios de mis compañeros de clase. Mi corazón aún se conmueve de gratitud hacia aquellas leales amistades que no ahorraron esfuerzos a la hora de defenderme. Como era de esperar en un caso tan complejo, el juicio que por fin se celebró se fue alargando cada vez más en medio de una enconada lucha entre la acusación y la defensa. Por suerte para mí, sin embargo, el testimonio de muchos de los testigos favorables a mi causa fue tan convincente que al final el veredicto fue el de no culpable. Pero se equivocan ustedes de cabo a rabo si piensan por un solo instante que con este veredicto mi espíritu recuperó la paz. Lo cierto es que, a pesar de haber sido declarado inocente, el asesinato seguía sin resolverse. ¿Quién lo habla hecho? En el interior de mi torturada mente una voz no dejaba de repetir: eres un asesino. Eres un demonio. Has burlado a la soga de la horca, pero no puedes escapar a tu propia conciencia. En cuanto me dejaron en libertad, me fui a casa de mi padre y poco después caí gravemente enfermo. Si la dolencia hubiera sido de carácter físico, no me cabe duda de que habría tenido una pronta recuperación. Pero esto era algo distinto, una enfermedad mental, con connotaciones de tipo místico, para la que no parecía existir un remedio conocido. Por fin, a los 6 meses, conseguí levantarme de la cama, pero en todo momento supe, al igual que mi familia, que había dejado de ser una persona corriente. En realidad era un hombre sin alma, un tullido mental destinado a vivir el resto de su vida en la angustia y el sufrimiento. Así llegó a su fin mi vida normal. Poco después mi hermano menor sucedió a mi padre en calidad de cabeza de familia, mientras yo seguía viviendo como un parásito, siempre a expensas del esfuerzo, la compasión y los recursos de los demás. 20 miserables años han pasado lentamente en estas circunstancias, y ahora soy la monstruosidad que tienes ante ti, de apariencia normal por fuera, pero un espantoso lisiado por dentro. En comparación con la fealdad de mi estructura mental, señor Saito, de tus rasgos físicos se puede decir, sin lugar a dudas, que son bellos. El rostro del narrador dibujó una sonrisa y repitió: sí, amigo mío, eres bello. Comparado conmigo, tú eres bello. Consciente de la ironía de su propia afirmación, Yara se echó a reír con una estremecedora carcajada. Instantes después, sin embargo, se tranquilizó y acercó los utensilios para el té hasta donde estaba sentado. Perdóname, se disculpó al percibir el ceño fruncido del otro. No me reía de ti, nadie excepto yo es capaz de captar el humor que alberga la historia de mi vida. Saito se aclaró la garganta. Una trágica historia, sin duda, señaló. Es extraño cuánto puede uno equivocarse con la primera impresión. Desde la primera vez que te vi,
Te tomé por alguien a quien solo le importa darse la gran vida. Pero, dime una cosa. ¿Todavía eres sonámbulo? ¿Aún caminas en sueños? Sí, ¿cometes crímenes? Yara volvió a sonreír. Aunque parezca mentira, respondió, desde que el anciano fue asesinado no he vuelto a tener otro ataque. Según la opinión de diferentes médicos, mis nervios de sonámbulo tuvieron que quedar paralizados debido a la impresión sufrida en la pensión. ¿Comprendes ahora por qué me reía de mí mismo hace un momento? ¿Te das cuenta de qué clase de cómica figura he compuesto en estos últimos 20 años, aterrorizado por algo que no iba a volver a suceder? Yara empezó a reírse una vez más, pero Saito lo interrumpió al instante. Un momento, advirtió. Es acerca de ese amigo tuyo de la pensión, el que has llamado Kimura. Fue el primero en llamar la atención sobre tu sonambulismo, ¿no es así? Yara sintió. Sí, fue el primero en caer en la cuenta, contestó. Pero también están los demás, el hombre que juró que le habían robado el reloj, y después el que dio la noticia de que me había visto merodeando como un fantasma por el cementerio. Pero, ¿estos casos fueron los únicos que te hicieron pensar que eras sonámbulo? Preguntó Saito, cuyos ojos entrecerrados emitían un intenso fulgor. ¿No hubo ningún otro incidente? Sí, muchos, respondió Yara. Una vez, otro huésped de la pensión afirmó que había oído pasos a altas horas de la noche por el pasillo, mientras que otro me acusaba de querer entrar por la fuerza en su habitación. Pero, ¿a qué vienen estas preguntas? ¿A dónde quieres ir a parar? La risa de Saito sonó forzada. Perdóname, se disculpó adoptando un tono más suave. No trataba de someterte a un interrogatorio. El problema es que no puedo creer que un hombre tan inteligente como tú sea capaz de realizar determinadas acciones sin ser consciente de ello. Sí, ya lo sé, lo catalogamos como sonambulismo. Pero eso tampoco me convence. Ya sabes que la gente con algún tipo de deformidad y que vive al margen del mundo, como en mi caso, suele ser muy escéptica, por eso me resulta difícil admitir todo lo que rodea este asunto. Como saben los sonámbulos lo que hacen cuando se levantan. Solo pueden creer lo que los demás les cuentan. Hasta los médicos, acerca de un caso como el que nos ocupa, no saben más que aquello que otros les dicen. Si no les informan de lo que se supone que ha hecho el enfermo, les resulta imposible diagnosticarle sonambulismo. Y quizá yo no sea más que un estúpido desconfiado, un escéptico de nacimiento dispuesto incluso a poner en duda que el mundo sea redondo, pero hay algo que quiero preguntarte. ¿Estás seguro, total y absolutamente seguro, de que era cierto que andabas dormido? Si no lo estás, ¿no piensas que has sido algo crédulo e ingenuo al tragarte con canea facilidad lo que los demás te contaban? Al oír estas palabras, Yara comenzó a inquietarse y una desagradable sensación apareció de repente en el fondo de su estómago. La cuestión, en realidad, no era lo que el otro había dicho, sino el tono que había empleado. Se fijó de nuevo en la sombría expresión de su interlocutor y, una vez más, Yara tuvo la sensación de que aquella fea máscara ya la había visto Ames en alguna parte. Sin embargo, contestó, al principio no lo creía, la verdad. Pero, poco a poco, a medida que aquellos ataques se fueron haciendo más frecuentes. Saito interrumpió otra vez. Por favor, cíñete a los hechos, señaló con dureza. ¿Cómo sabías que tus ataques se iban haciendo más frecuentes? Porque era lo que me decían. Yara se calló de repente. Sí, el otro tenía razón. Con respecto a lo que había hecho, lo único que tenía era la palabra de los demás. Saito aprovechó enseguida la ventaja que le ofrecía la duda de su amigo. ¿Lo ves? Se regodeó con su triunfo. En ningún momento estuviste seguro. Siempre te veías obligado a creer en lo que otro te contaba, ese amigo al que has llamado Kimura, por ejemplo. Sí, pero también hubo otros, intervino Yara. El oficinista que me descubrió en el cementerio, el hombre que perdió el reloj, el que me vio entrar en su habitación. Además, ¿qué me dices de la gran cantidad de pistas que iba dejando tras de mí? No olvides que siempre que me daba un ataque me dejaba algo o me llevaba algún objeto. Y está claro que las cosas no se mueven solas. Eso es lo más sospechoso de todo, insistió Saito. Hasta un imbécil sabe que es fácil cambiar las cosas de sitio y ponerlas aquí o allí si con ello se logra algún beneficio. Y en lo que respecta a todos tus testigos, ninguno de ellos me inspira la menor confianza. Piensa, por ejemplo, en el hombre que te encontró merodeando por el cementerio. Después de oír una y otra vez que eras sonámbulo,
No le hubiera resultado fácil identificarte como el fantasma, tanto si lo eras como si no. Y lo mismo sucede con los demás. Te digo, amigo mío, que, con todo lo que me has contado, me inclino a creer que has sido la víctima de un astuto engaño pergeñado por alguien que te utilizaba en su propio beneficio. Incluso te puedo decir quién es el culpable. No es otro que Kimura, ese que siempre se hacía pasar por tu amigo. ¿Kimura?, preguntó un asombrado Miara. Él mismo, aseguró el otro con gran convicción. Ahora escúchame. Imaginemos que Kimura le guarda un gran rencor al encargado de la pensión y quiere matarlo. Como todos los criminales, sin embargo, teme que lo atrapen. En este caso, por lógica, ¿cuál sería su primer paso? Buscar un chivo expiatorio, por supuesto, algún pobre y tonto inocente sobre quien recaigan todas las sospechas. En tales circunstancias, ¿no crees que le hubiera parecido adecuado escogerte a ti, un cipo crédulo y de carácter débil, para desempeñar ese papel tan importante? Una vez que lo hubiera decidido, el resto era sencillo. Después de hacerte admitir que habías sido sonámbulo de pequeño, comenzó a tejer su red de un modo minucioso. En primer lugar, reavivó en ti la habitual aprensión que siempre habías albergado acerca de tu estado mental. Después robó pequeños objetos, como el reloj que has mencionado, y los colocó en tu dormitorio mientras dormías. También se disfrazó de ti y se dedicó a vagar por los alrededores del cementerio. Finalmente, una vez bien preparado el plan, y con todo el mundo al cabo de la calle de tu sonambulismo, asesinó al viejo, puso uno de tus pañuelos en el lugar del crimen y al mismo tiempo, dejó las fianzas del anciano en tu habitación. Ahí tienes toda la historia desde otro punto de vista, un punto de vista que seguro nunca has tenido en cuenta, aunque, no obstante, muy bien pudiera haber sucedido todo así. Tras oír aquella desconcertante teoría, a Yara comenzó a temblarle todo el cuerpo. Pero, ¿qué hay de la conciencia de Kimura?, soltó indignado. ¿Qué hubiera pasado si me declaran culpable de asesinato y me condenan a la horca? ¿Habría permitido que ejecutaran a un hombre inocente por el crimen que había sido obra suya? Saito dejó escapar una extraña risita. En eso tienes parte de razón, admitió, pero mi teoría también posee explicación para ello. ¿Puedes imaginar siquiera por un instante que condenen a un sonámbulo por un crimen que él no sabe que ha cometido? Quizá hubiera sido posible en la Edad Media, pero no en nuestros días. No, amigo mío, Kimura sabía muy bien que te absolverían, y por ese motivo no le preocupabas. Después de haber expuesto su teoría de este modo, Saito hizo una breve pausa y miró fijamente a su compañero. Luego prosiguió con un tono de voz distinto. Perdóname, señor Yara, por haber insinuado todas estas posibilidades, se disculpó. Solo he hecho referencia a ellas porque tu confesión me ha conmovido en gran medida. Si sigues creyendo que de verdad mataste a un hombre estando en trance, no hay nada que yo pueda hacer para que cambies de opinión. Sin embargo, espero que la teoría que acabo de esbozar ayude a mitigar de ahora en adelante la angustia a la que se ve sometida tu mente. Yara oía aquellas palabras de consuelo, pero sus pensamientos se hallaban en otra parte. ¿Por qué?, musitó. ¿Por qué mató Kimura al anciano? ¿Qué motivo tendría para hacerlo? ¿Por venganza? Solo él puede explicarlo. Alzó la vista lentamente y sus ojos se clavaron en los de su interlocutor. Saito, por el contrario, miraba al sucio. Las sombras del invierno comenzaban a tomar con suavidad el follaje del jardín, y de repente el ex soldado lisiado sintió un escalofrío. Vuelve a hacer frío, señaló, incorporándose con gesto intranquilo. Voy a darme otro baño. En silencio y a hurtadillas, procurando evitar aún la penetrante mirada del otro, salió de la estancia como un animal que trata de pasar desapercibido. A solas consigo mismo, Yara seguía con la mirada fija en la puerta que terminaba de atravesar su compañero, los ojos inyectados en sangre a causa de la ira mientras agarraba con fuerza los palillos de acero del brasero y removía con ellos las cenizas. Tras un largo rato se serenó un tanto el adusto gesto de su rostro que, al final, se vio reemplazado por la amarga sonrisa que dibujó su boca. «Maldita sea», exclamó. Tenía que haber sabido desde el primer momento que era Kimura. El viajero con el cuadro de las figuras de tela, nota 5. El cuadro que actúa como motivo central de este cuento pertenece a la tradicional técnica japonesa conocida como osye, de origen chino, que consiste en bastidores o paletas pintados donde se incluyen figuras realizadas en tela y relieve. Nota del traductor, fin de nota.
Si esta historia que estoy a punto de contar no fue un sueño o una serie de alucinaciones, entonces aquel viajero del cuadro de las figuras de tela tenía que estar loco. O incluso puede que, en realidad, mis ojos captaran por un instante un rincón de otro mundo, como a través de un cristal mágico, del mismo modo que un sueño suele transportarnos a los dominios de lo sobrenatural, como un demente ve y oye cosas que nosotros, los cuerdos, somos del todo incapaces de percibir. Un día cálido y nublado de un pasado remoto me dirigí a mi casa de regreso de un viaje turístico a Otsu, esa ciudad del mar del Japón famosa por sus espejismos. Siempre que cuento esta historia, quienes me conocen suelen contradecirme, asegurando que jamás he puesto mis pies en Otsu. Esta circunstancia me sume de forma invariable en un gran dilema, ya que no poseo la menor prueba de haber estado realmente allí, y entonces empiezo a preguntarme si, después de todo, aquello no sería más que un sueño. Pero, si no fue más que eso, ¿cómo explicar los vívidos colores que era capaz de distinguir en el sueño? Es un lugar común, como reconocerán todos los que sueñan, que las escenas que aparecen en el subconsciente carecen por completo de color y se muestran de un modo similar al de los destellos de una película en blanco y negro. Sin embargo, la escena en el interior del vagón del tren regresa nítida hasta mi mente incluso en este preciso instante, sobre todo el estridente cuadro de telas de colores chillones, púrpura y rojo carmesí, con aquellos oscuros y penetrantes ojos de serpiente que poseían las dos figuras representadas en él. Muy poco antes había presenciado un espejismo por primera vez en mi vida. En un principio esperaba que un espejismo fuera algo semejante a una pintura antigua. Quizá un hermoso palacio que flotara majestuoso en un mar de niebla, pero la visión de un espejismo de verdad me dejó, cuando menos, desconcertado. Ahí, en Otsu, bajo las retorcidas ramas de los viejos pinos alineados junto a la playa argentina, un nutrido grupo de turistas, entre los que me encontraba yo, miraba atento el mar y el ancho cielo. Jamás el mar había ofrecido una sensación tan sobrenatural de vado. Era de un inquietante gris lleno de malos augurios, sin una sola ondulación, con un aspecto que más bien recordaba el de un pantano infinito. Yo tenía la vista fija en el punto más lejano que me permitían los ojos. Me di cuenta de que la línea del horizonte no existía, de que cielo y mar se fundían en una densa bruma gris. Y sobre esa bruma de pronto surgió, fantasmagórico, un enorme e imponente lienzo blanco que se deslizaba suave y sereno. En lo que al espejismo como tal se refiere, daba la impresión de que hubieran vertido unas gotas de tinta china sobre la superficie de una película blanca como la leche, para después realizar una proyección de enormes dimensiones con el cielo en calidad de pantalla. Los bosques de la lejana península de Noto parecían aumentados en una imagen a un tiempo vaga y gigantesca, como gusanos negros a través de la lente mal enfocada de un microscopio. En ocasiones también adquiría el aspecto de una nube de extraña forma. Pero la posición de una nube auténtica se distingue con claridad, mientras que en este caso descubrí que la distancia entre el espejismo y el observador era, curiosamente, imposible de calcular. Esta incertidumbre con respecto a la distancia confería al espejismo una sensación incluso más misteriosa de lo que jamás había imaginado. De cuando en cuando el espejismo adquiría la forma de un horrible ogro flotando en el cielo lejano. Apenas un instante después cobraba otra monstruosa e indefinida apariencia que se alzaba a escasos centímetros de mi rostro. En otros momentos era como un punto gigante y negro situado exactamente delante de mis ojos. Acto seguido empezaba a crecer poco a poco un trémulo triángulo de colosales dimensiones, luego, de pronto, este también desaparecía sin previo aviso. De nuevo volvía a surgir la misma masa indescriptible a toda velocidad, esta vez estirándose en un plano horizontal y corriendo como si fuera un tren. Pero, una vez más, aquella forma se dispersaba antes de que pudiera quedar bien enfocada, y terminaba convertida en algo semejante a una hilera de abetos. Y aún así, a pesar de todas estas transformaciones, cada una de las transiciones mencionadas era tan sutil y tan gradual que se hacía imperceptible. Puede que el poder mágico de ese espejismo nos hubiera hechizado a todos. De haber sido así, quizá yo seguía sometido a esa misma fuerza asombrosa mientras viajaba en el tren de regreso a casa. Tras haber permanecido durante 2 horas seguidas sin apartar la vista de las misteriosas escenas que se proyectaban en el cielo, debo admitir que al abandonar Uotsu para volver al hogar me hallaba en un estado mental bastante peculiar. Eran las 6 en punto de la tarde cuando cogí el tren con destino a Tokio en la estación de Motsu. Por alguna extraña razón,
¿O acaso era algo habitual en esa línea férrea? El vagón de segunda clase donde me encontraba estaba casi tan vacío como una iglesia después de misa. Al subir no vi más que a un pasajero solitario cómodamente acurrucado al fondo. Él enganó el túnel enseguida en medio de los monótonos resoplidos de la locomotora, que arrastraba su pesada carga a lo largo del deshabitado litoral para después rugir y silbar al iniciar la ascensión. Envuelto por la bruma de un mar de aspecto pantanoso, el fulgor carmesí del crepúsculo se hacía apenas perceptible en aquellos momentos. Un velero blanco de un tamaño asombrosamente grande se deslizaba con suavidad entre la neblina. La noche era sofocante y el aire parecía carente de oxígeno. Incluso la brisa que de vez en cuando se colaba en el vagón a través de la ventana abierta era débil, muy tenue. Veía pasar, como una sucesión de resplandores, breves túneles e hileras de postes de madera erigidos como fogonazos de nieve, dando así la sensación de que el escenario del mar y del cielo jugaba al escondite conmigo. Al tiempo que el tren dejaba atrás con gran estruendo el barranco de Oyasirazú, el anochecer se cernía sobre nosotros. En ese preciso instante, el otro pasajero del vagón en penumbra se desperezó en su rincón y se puso de pie. Lo observé sin ningún propósito en particular. Y lo vi extender sobre su asiento un lienzo grande de satén negro, de los que se utilizan para envolver. Con él comenzó a cubrir un objeto plano, de un tamaño aproximado de 90 por 60 centímetros, que hasta ese momento había estado apoyado en la ventanilla. Por alguna razón, los movimientos de aquel hombre me causaron una sensación escalofriante. El objeto plano, que me pareció una especie de tablero, había tenido hasta entonces la parte delantera contra el cristal de la ventana, y empecé a preguntarme por qué. Ahora, al mover el objeto, pude ver de forma fugaz el frontal y supe que se trataba de una pintura hecha con telas de colores chillones, de una rara viveza, distinta a los ejemplos al uso de esa modalidad artística menor. Me picó la curiosidad y me fijé con mayor atención en el dueño de aquel extraño objeto. Me llevé una gran sorpresa al comprobar que su aspecto era incluso más extraño. Delgado y de largas piernas, vestía un amplio abrigo pasado de moda con solapas estrechas y hombreras caídas, así como pantalones ceñidos igualmente anticuados. A primera vista se trataba de una figura un tanto cómica. Pero, después de mirarlo durante un rato, comencé a darme cuenta de que aquel atuendo de otra época era, de un modo misterioso, el adecuado para él. Tenía un rostro fino y pálido cuyos rasgos indicaban bien a las claras que aquel hombre poseía una inteligencia por encima de la media. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos, que parecían brillar con una luz fuera de lo común. Deduje por su cabello negro y lustroso, peinado con una nítida raya en medio, que rondaba los 40 años de edad. Pero no tardé en añadir 20 años al descubrir las numerosas arrugas que surcaban su cara. De hecho, quizá fuera esa completa disparidad entre el pelo moreno y brillante, y los abundantes pliegues de su rostro, lo que tanto me inquietaba. Al terminar de envolver la placa, de pronto dirigió la vista hacia donde yo me hallaba. Me pilló por sorpresa y no tuve tiempo para desviar la mirada, de modo que nuestros ojos se encontraron. Hice un ligero movimiento de cabeza para responder al saludo que me dedicó acompañado de una tímida sonrisa. Mientras el tren pasaba con su atronador ruido por 2 estaciones más, regresamos a nuestros asientos, situados en extremos opuestos del vagón, y de cuando en cuando nos observábamos fugazmente el uno al otro para apartar la vista al instante, azorados siempre que nuestras miradas coincidían. Afuera estaba ya bastante oscuro. Apoyé la cara contra el cristal de la ventanilla para mirar, pero no vi más que la titilante luz solitaria de un barco de pesca en alta mar. Era como si a través de la infinita oscuridad nuestro largo y sombrío vagón fuera el único mundo existente, un mundo que avanzaba sobre sus ruedas chirriantes sin variar la velocidad, en medio de un intenso fragor y con mi peculiar compañero y yo como las únicas criaturas vivas. No había subido ningún pasajero al vagón de segunda clase, y, es extraño recordarlo, ni siquiera el revisor o algún otro empleado habían hecho acto de presencia. Mientras contemplaba al desconocido del extremo opuesto, me empezaron a venir a la cabeza extraños pensamientos. Por un instante me pareció un hechicero pagano y extranjero, y poco a poco un terrible miedo fue invadiendo mi corazón. Cuando no hay ninguna distracción para mitigarlo, el miedo es una emoción cuya intensidad crece sin remedio. Al final no pude aguantar más aquel suspense y me levanté para dirigirme hacia el desconocido caminando por el pasillo.
Daba la sensación de que era el propio temor que me causaba lo que me arrastraba hasta él. Llegué a su asiento, me senté en el de enfrente y, con los ojos medio cerrados, escruté su arrugado rostro. Me encontraba al borde de la asfixia, ya que casi no era capaz de respirar. Todo ese tiempo había sido plenamente consciente de que aquel hombre me había estado observando desde el instante en que abandoné mi asiento. Y luego, de pronto, antes de que yo pudiera recobrar el aliento, habló con una voz seca. ¿Es esto lo que quiere ver?, preguntó, haciendo con la cabeza un gesto despreocupado en dirección al paquete de forma plana que estaba junto a él. La pregunta fue tan sorprendente que me dejó totalmente sin habla. El tono de su voz había sido muy natural, tan natural que, en realidad, no tuve capacidad de reacción. Estoy seguro de que se muere de curiosidad por verlos, señaló de nuevo, provocándome un sobresalto que me hizo volver a la realidad. Sí, sí, si usted me lo permite, balbucí, poniéndome colorado. Sería un gran placer, replicó el anciano con una sonrisa irresistible. Después añadió, llevaba un rato esperando que me lo pidiera. Desenvolvió cuidadosamente el enorme lienzo con sus largos dedos y sostuvo el tablero delante de la ventana, esta vez con el frontal hacia mí. Cerré los ojos sin darme cuenta, aunque no podría decir cuál fue el motivo. Simplemente creía que debía hacerlo. Pero finalmente, con un esfuerzo supremo, me obligué a abrirlos y, por primera vez, vi aquello. No era más que un tablero de madera normal y corriente cuya superficie contenía una pintoresca escena. Mostraba una serie de estancias con el suelo cubierto por esterillas de paja color verde pálido, y el techo, de diversas tonalidades, daba la impresión de extenderse en la distancia, como el telón de fondo típico del teatro kabuki. Nota 6. Teatro tradicional y popular japonés caracterizado por su drama estilizado y el uso de maquillajes elaborados en los actores. Está interpretado exclusivamente por hombres. Nota del traductor, fin de nota. A la izquierda, en primer plano, había un ventanal clásico realizado a base de enérgicas pinceladas, y detrás se veía un escritorio bajo y negro que parecía por completo fuera de lugar. Este decorado albergaba dos figuras, cada una de 30 centímetros de altura y en un relieve muy marcado, que habían sido recortadas de alguna tela y pegadas en la superficie del tablero. Una de ellas era un anciano de cabello blanco ataviado con un desgastado traje de terciopelo negro de un obsoleto corte al estilo europeo. Estaba sentado en el suelo con una actitud muy rígida. Y, lo que era más curioso, la figura poseía una extraordinaria semejanza con el viejo que tenía a mi lado. Sin perder un segundo examiné la otra silueta, la de una chica de una belleza impactante que tendría unos 17 años. Llevaba un peinado clásico y su kimono de manga larga e intrincado diseño combinaba el rojo carmesí con otras tonalidades en artística disposición. Todo ello sujeto mediante una magnífica cinta de satén negro. Su postura transmitía una delicada pasión, ya que estaba apoyada levemente sobre el regazo del anciano, como en las típicas escenas amorosas del teatro japonés. En agudo contraste con la crudeza del decorado, la elaboración de los muñecos de tela pegados en el tablero era asombrosa. Los rostros eran de seda blanca y sus arrugas poseían un realismo sobrenatural. En lo que al pelo de la chica se refiere, era auténtico, fijado cabello a cabello tras una compleja labor que sugería gran habilidad. Asimismo, el pelo del anciano no era menos real. En cuanto a su ropa, comprobé que hasta las costuras se habían realizado a conciencia. También estaban allí los botones, pequeños como semillas de mijo. Además percibía el volumen de los pechos de la chica, el cautivador contorno de sus muslos, el tejido escarlata de la ropa interior que se veía bajo el kimono, la natural y carnosa textura de su blanca piel, las uñas semejantes a conchas. De hecho, todo era tan perfecto y parecía tan vivo que incluso llegué a pensar que, de haber seguido aquel minucioso análisis por medio de una lupa, hubiera podido ver sus poros y su vello aterciopelado. El propio tablero parecía muy viejo, los tintes del fondo se veían muy atenuados en diversas áreas, y la vestimenta de la pareja estaba descolorida. Al margen de aquellos defectos, no obstante, el aspecto tan misteriosamente real de ambas figuras hacía pensar que en cualquier momento podrían cobrar vida. En el teatro clásico de títeres he experimentado con frecuencia la sensación de que una de las marionetas, manipulada por un genuino maestro de esa modalidad artística, adquiría vida durante unos instantes. Sin embargo,
Aquellas dos figuras de cela del tablero no albergaban una capacidad vital simplemente pasajera, sino permanente. Estaba tan asombrado que casi había olvidado al anciano que tenía al lado. Pero, de repente, se le escapó una socarrona y gozosa carcajada. «Ahora comprende usted la verdad, buen hombre». Tras realizar aquel críptico comentario, cogió la cartera de cuero negro que llevaba colgada del hombro mediante una correa, y procedió a abrirla sin prisa con una pequeña llave. Luego sacó unos viejos prismáticos y me los acercó. «Mire por aquí», propuso. Ya estaba tendiendo la mano para hacerme con los anteojos, cuando de pronto se detuvo. «No, no, está usted demasiado cerca. De unos pasos hacia atrás. Ahí, eso está mejor». Aunque se trataba de una invitación un tanto extraña, me vi atrapado por una intensa curiosidad. Los prismáticos tenían una forma bastante rara, la funda de cuero estaba desgastada por el paso del tiempo y por el uso, y en algunas zonas asomaba la capa metálica que había debajo. Al igual que la ropa de su propietario, los anteojos eran, en gran medida, una pieza de museo. Cogí los prismáticos y me los llevé con calma a los ojos. Pero el viejo gritó súbitamente con tanta fuerza que casi se me cayeron al suelo. «No, no, no. Espere, espere. Los tiene al revés». Chilló fuera de sí. «No, no se le ocurra hacer eso nunca más». Sorprendido por aquella protesta y por la desquiciada luz que salía de sus ojos, bajé los anteojos y musité una rápida disculpa, aunque juro por lo más sagrado que no tenía ni idea de por qué se había disgustado tanto. Alcé los prismáticos de nuevo, esta vez del modo adecuado. Empecé a ajustar las lentes y poco a poco se fue formando la imagen sorprendentemente grande de la chica del tablero. El lustre de su piel era absolutamente natural y todo su cuerpo parecía dotado de algún tipo de movimiento. Dentro del campo de visión de aquellos decimonónicos prismáticos que sostenían mis trémulas manos existía otro mundo ajeno por completo al mío. Y en ese territorio vivía la hermosa joven que, de forma incongruente, disfrutaba de una conversación con el anciano del pelo blanco que sin duda alguna podría ser su abuelo. «Esto tiene que ser cosa de brujas», pensé casi sin darme cuenta, a modo de advertencia. Pero, al igual que una persona sumida en un trance hipnótico, me resultaba imposible desviar la mirada. A pesar de que la chica se hallaba absolutamente inmóvil, daba la sensación de que su apariencia general había sufrido una transformación total. Ahora parecía una criatura distinta, desde cualquier perspectiva, a la que yo había contemplado a simple vista. Sin embargo, fueran cuales fueran los cambios que se hubieran operado en ella, habían sido para bien. Ahora podría pensarse que un estremecimiento de vida recorría todo su cuerpo. Su pálido rostro había pasado a ser sonrosado. Y en cuanto a sus pechos, en ese momento daban la impresión de agitarse de verdad bajo el fino kimono de seda. Tras haberme regalado la vista con cada centímetro de su delicioso cuerpo exquisitamente moldeado, dirigí los prismáticos hacia el feliz anciano de cabellos blancos en quien se apoyaba la chica. Él también parecía cobrar vida dentro de los dominios de los anteojos. Al contemplar la escena, estupefacto e incapaz de pronunciar una palabra, tuve la sensación de que él trataba de abrazar a aquella mujer que, comparada con sus venerables años, no era más que una niña. Pero al mismo tiempo percibí otra expresión en su rostro surcado de arrugas, una terrible mezcla de dolor y desesperación. En ese preciso instante empecé a imaginar que había caído en las garras de una terrorífica pesadilla, y gracias a un esfuerzo descomunal logré bajar los prismáticos y miré a mi alrededor. Pero nada había cambiado. Allí seguía yo, de pie en medio del vagón mal iluminado, con el cuadro de los muñecos de tela pegados en el tablero y el viejo, además de la oscuridad del exterior, ocupando todo mi campo de visión, y el mismo estruendo de las ruedas del Eren vibrando monótono en mis oídos. «Está usted terriblemente pálido», señaló mi extraño acompañante con los ojos clavados en mi persona. «¿Acaso podría ser de otro modo, después de lo que acabo de ver?», repliqué nervioso. Por un momento creí que me había vuelto loco. Hizo caso omiso de mis palabras y siguió observándome con atención, de manera que intenté ocultar mi incomodidad mediante una obviedad. «Aquí dentro se ve todo muy de cerca, ¿no cree?», mascullé. Pero este absurdo comentario también cayó en saco roto. Él se inclinó hacia adelante, aproximó su cara a la mía y, frotándose con fuerza los largos y huesudos dedos, habló con un débil susurro. «Estaban vivos, ¿no es cierto?». Antes de darme cuenta de lo que asentí moviendo la cabeza.
Aquel reconocimiento pareció proporcionarle una gran satisfacción. ¿Le gustaría escuchar la historia de esas dos personas?, preguntó de repente. Su historia, ¿dice usted? Solté sin pensar, incapaz de interpretar el significado de aquellas palabras. Sí, su historia. Eso es lo que he dicho, repitió sin variar el tono. Sobre todo la del viejo del pelo blanco. Pero, es que no lo comprendo, empecé a decir, pellizcándome para asegurarme de que estaba despierto, y notando con claridad el daño que me hacía. Quiere decir. Su historia. ¿Desde que era joven? Exacto, respondió con rotundidad, al tiempo que sonreía de un modo enigmático. Desde el día en que cumplió 25 años. Y al oír esas palabras descubrí que deseaba con todas mis fuerzas que me contara la historia de principio a fin. Pues no espere más y dígame lo que sucedió, le pedí impaciente, sentándome sobre el borde de mi asiento. No omita ni un solo detalle. Acto seguido, el anciano volvió a sonreír y se puso a relatarme la siguiente historia. Lo recuerdo todo con absoluta nitidez. Comenzó, incluso el día en que mi hermano mayor se convirtió en eso. Hizo un gesto en dirección al tablero. Fue la tarde del 27 de abril de 1895. Pero empecemos por el principio. Mi hermano y yo éramos hijos de un mercero que vivía en el distrito de Nihonbashi, en el centro de Tokio. Estoy hablando de una época cercana a la de la construcción, en el parque de Asakusa, de la torre de 12 plantas conocida como Junikai, que, hasta que fue destruida por el gran terremoto, era la gran maravilla arquitectónica que cautivaba a todos los visitantes de provincias llegados a la capital. Mi hermano solía ir casi todos los días a ver la torre, ya que poseía una enorme curiosidad y le gustaba todo lo que procedía del extranjero. Estos prismáticos, sí, los que usted ha utilizado, no son más que un ejemplo de esa peculiar manía suya. Los compró en una pequeña tienda de objetos curiosos en el barrio chino de Yokohama. Recuerdo que mi hermano me contó que habían pertenecido al capitán de algún barco foráneo, y que había pagado una suma considerable por ellos. Cada vez que decía mi hermano, aquel anciano miraba o señalaba al viejo del cuadro de las figuras de tela, como queriendo hacer hincapié en su presencia en el mismo. No tardé en comprender que identificaba los recuerdos de su hermano real con el anciano del pelo blanco del cuadro, y en consecuencia hablaba como si también el cuadro estuviera vivo y atento a su relato. Lo más extraño de todo es que eso no me causaba sorpresa alguna. Estoy casi seguro de que en aquellos momentos los dos vivíamos en algún raro territorio que escapaba a las leyes de la naturaleza. ¿Ha subido usted alguna vez al Junikai?, zumbó la voz del viejo. ¿No? Qué lástima. Debo decir que no se trataba de un edificio al uso. Solía preguntarme qué clase de brujo lo había construido. Se decía que el diseño correspondía a un arquitecto italiano. He de explicar que, por aquella época, había incluso más espectáculos que ahora en el parque de Asakusa. En casi todos sus rincones podía verse una atracción tras otra. Por citar solo algunas de ellas, mencionaré al hombre araña, un espectáculo de danza con espada realizado por un grupo de jovencitas, un conocido animador de circo que llevaba a cabo su número favorito, un baile sobre una pelota, y también cosmoramas en abundancia. Además estaba el laberinto misterioso, donde uno podía perderse con facilidad entre un montón de caminos distintos delimitados por hileras de biombos unidos entre sí. Y finalmente, por supuesto, estaba la torre hecha de ladrillo, que se alzaba bruscamente en el centro del distrito. Tenía 70 vertiginosos metros de altura, casi la mitad de una manzana de edificios, y su cima octagonal poseía la forma de una gorra china. Uno podía ver el Junikai desde casi cualquier lugar de Tokio donde se hallara. En la primavera de 1895, poco después de comprar los prismáticos, algo extraño le sucedió a mi hermano. Mi padre llegó a pensar que se había vuelto loco y estaba muy preocupado por él. En lo que a mí se refiere, también quería a mi hermano con todo mi corazón y no podía evitar una intensa sensación de desconcierto a causa de su desacostumbrado comportamiento. Mi hermano se mantuvo durante días y días sin comer, apenas hablaba con su familia, y la mayor parte del tiempo que estaba en casa lo pasaba encerrado en su dormitorio. Poco después empezó a adelgazar a marchas forzadas, mientras que su rostro palidecía de un modo terrible, y, por contraste, solo los ojos le brillaban con fuerza. Sin embargo, todos los días estaba fuera desde mediodía hasta el anochecer, como si tuviera un trabajo fijo en una oficina. Y siempre que le preguntaban a dónde iba cerraba la boca y se negaba a responder.
También mi madre estaba preocupada por sus extraños hábitos e intentó por todos los medios sonsacarle la razón de su bajo estado de ánimo, pero no sirvió de nada. Aquella situación se prolongó durante más o menos un mes. Al final era tan grande mi deseo por saber a qué lugar iba todos los días que una vez lo seguí en secreto. Aquel día estaba nublado y el ambiente era bochornoso, al igual que hoy. Tal y como era ya su costumbre, mi hermano salió de casa poco después de mediodía vestido con su elegante traje de terciopelo negro y sus valiosos prismáticos al hombro. Lo seguí a una distancia prudencial y lo vi caminar a toda prisa por la senda que llevaba a la parada del tranvía de caballos de Nyumbasi. Luego se subió al que iba en dirección a Sakusa. Como pasaban con muy poca frecuencia, me resultó imposible seguirle en el siguiente. Sin perder un instante, paré una de esas calesas de 2 ruedas tiradas por un hombre. «Rápido. Siga a ese coche», ordené. El hombre de la calesa demostró tener muy buenas piernas y gracias a él no perdimos de vista el coche de caballos. Al llegar al parque de Asakusa, vi bajarse a mi hermano. Pagué mi trayecto y continué a pie tras él. «¿Y hasta dónde piense usted que llegó?» «Pues hasta el templo de Kwannon, en el parque de Asakusa». Sin saber que alguien lo estaba siguiendo, mi hermano se abrió paso entre la muchedumbre a lo largo de las rojas fachadas de las tiendas alineadas a ambos lados de la calle, dejó atrás el edificio principal del templo, luego avanzó entre una multitud todavía mayor que se agolpaba alrededor de las casetas de la parte de atrás, y por fin llegó al Junikai. Se dirigió con determinación hacia la puerta de piedra, pagó la entrada y desapareció en el interior de la torre. Ni qué decir tiene que yo estaba completamente atónito, ya que ni se me había pasado por la cabeza que mi hermano hubiera estado viniendo a ese lugar tan conocido día tras día. Debido a mi juventud aún era un adolescente por entonces, e incluso llegué a pensar que mi hermano podía estar bajo el influjo de algún espíritu maligno que habitara en la torre. En lo que a mí se refiere, solo había subido una vez, con mi padre, y nunca había vuelto ahí, y lo cierto es que no me hacía demasiada gracia entrar de nuevo. Pero, una vez que mi hermano se había aventurado en su interior, no tenía más remedio que seguir sus pasos y ascender por las oscuras escaleras de piedra, procurando mantenerme a distancia para que no me viera. Las ventanas eran pequeñas y los muros de ladrillo poseían un grosor considerable, de modo que dentro el ambiente era fresco, igual que en una cueva. De una de las paredes colgaban varios óleos de aire macabro y tema bélico, eran los tiempos de la guerra chino-japonesa. La lúgubre escalera iba ganando altura, como los surcos en espiral del caparazón de un caracol. En la cima de la torre había una terraza con una barandilla a lo largo de todo su perímetro. Cuando por fin llegué a la terraza, me vi deslumbrado por una súbita claridad, ya que el tortuoso pasadizo que conducía hasta allí era largo y oscuro. Las nubes estaban suspendidas muy cerca de mí, muy bajas, tan bajas, de hecho, que pensaba que las tocaría con solo alzar las manos. Miré a mi alrededor y vi todos los tejados de Tokio en una confusa mezcolanza, mientras que a lo lejos, hacia el horizonte, se distinguía con claridad la bahía que lleva el nombre de la ciudad. Justo debajo de mí el templo de Kwannon parecía una casa de muñecas, al igual que las numerosas casetas. Y daba la impresión de que la gente solo tenía cabezas y pies. Cerca del lugar en que me encontraba se apiñaban unos 10 espectadores más con el objeto de disfrutar de las vistas. Mi hermano se había apartado del grupo y contemplaba ensimismado el complejo del parque de Asakusa con los prismáticos. Mientras lo observaba de espaldas a mí, noté que su ropa de terciopelo negro contrastaba de forma muy acusada con el gris de las nubes. Recordaba tanto las figuras de los óleos occidentales, piadosas y austeras, que por un instante dudé incluso si llamar su atención, aunque sabía muy bien que se trataba de mi hermano. Pero me acordé de la misión que me había llevado allí y no pude permanecer más tiempo en silencio. Me acerqué a él y sin perder un segundo le pregunté, «¿Qué estás mirando, hermano?» Dio un respingo y se giró con un gesto de profundo fastidio en la cara. «Tu forma de comportarte en los últimos tiempos tiene muy angustiados a nuestros padres», continué. «Todos nos preguntábamos a dónde ibas todos los días. Pero ahora ya lo sé. Vienes aquí. Aunque, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Por lo que más quieras, tienes que decírmelo. Puedes confiar en mí, ¿no?» Le supliqué una y otra vez que me lo contara. Al principio no quiso hablar del asunto, pero insistí tanto en lograr una explicación que al final cedió. Sin embargo, tras obtenerla me quedé más desconcertado que anés, ya que lo que me dijo era imposible de encender. Según me contó,
Un día, hacía más o menos un mes, estaba mirando desde lo alto del Junicai con los prismáticos hacia el templo de Kwannon cuando, de pronto, capeó el rostro de una chica entre la multitud. Era tan bella, explicó, de una belleza tan asombrosa, que se enamoró perdidamente de ella. Aquel repentino encaprichamiento era para él algo nuevo, ya que hasta entonces se había mostrado bastante indiferente a los encantos femeninos. Pero la sorpresa y la emoción del hallazgo le habían hecho mover los prismáticos con demasiada brusquedad. Desesperado, volvió a enfocar las lentes, sin embargo, el rostro ya había desaparecido, y por más que miró no fue capaz de encontrarlo de nuevo. A partir de entonces mi hermano no conoció un instante de paz, el hermoso rostro de la joven lo perseguía hasta en sueños. Y, claro está, aquella triste y vana esperanza de volver a ver a la chica en la zona del templo era lo que estaba consumiendo a mi hermano, sin permitirle siquiera pensar o comer, y también era la fuerza que le empujaba a subir día tras día al Junicai con los prismáticos para buscar entre el mar de rostros que quedaba a sus pies. Una vez finalizada su confesión, mi hermano volvió a sus prismáticos y una vez más se sumió en el frenesí de aquella imperecedera esperanza. Al verlo en aquel estado, sentí una enorme lástima por él. No era más que un hombre buscando una aguja en un pajar. Desde mi punto de vista, aquella búsqueda era por completo inútil, pero no me atreví a desilusionarle. Con las lágrimas cayendo por mis mejillas, seguí allí contemplando aquella patética figura. Tras unos instantes empecé a ser consciente de la belleza de las vistas que tenía ante mis ojos. La delgada silueta de mi hermano se recortaba nítida contra las nubes que pasaban por encima, dando la impresión de que su cuerpo flotaba en el aire. De pronto, un montón de globos de colores, unos azules, otros verdes, rojos, púrpuras, y demás alegres tonalidades, surcaron el aire formando una fantástica escena. Me apoyé rápidamente en la barandilla y, al mirar hacia abajo, comprobé que aquel extraño fenómeno no había sido producto de mi imaginación. Lo que había pasado era que un vendedor de globos de colores se había tropezado sobre su puesto de venta, dejando escapar todo el material que tenía allí dispuesto. En ese preciso momento, mi hermano interrumpió la ensoñación con una voz trémula por la emoción. «Ven. Tenemos que darnos prisa o será demasiado tarde», gritó a pleno pulmón, agarrando mi mano con un gesto brusco. Mientras corría tras él escaleras abajo para salir de la corre, le pedí que me explicara lo que pasaba. La chica, gritó. La he encontrado. Tras salir a la calle, volvió a cogerme de la mano y me arrastró con él en dirección al templo. Mi búsqueda ha terminado, aseguró jadeante en plena carrera. La he visto. Sentada en una gran habitación alfombrada con esterillas de paja. Ahora sé que puedo encontrarla. Debo encontrarla. Debo hacerlo. Mientras seguíamos nuestra apresurada marcha, mi hermano me explicó que ahora había que buscar el monumento en forma de pino de gran altura que había visto con los prismáticos, y que estaba en algún lugar por detrás del templo de Kwannon. Y cerca de él balbuceó, excitado: hay una casa. Allí está ella, ahí. No tardarnos en localizar el pino en cuestión, pero mi hermano sufrió una enorme decepción al no encontrar en sus alrededores nada semejante ni por lo más remoto a una vivienda. Aunque yo estaba convencido de que mi hermano era víctima de alguna ilusión óptica, me puse a buscar algún rastro de la chica en las casas de té de la zona, ya que sentía una lástima sincera y auténtica por mi hermano enfermo de amor. Creo que mi labor de búsqueda hizo que me alejara de él, porque cuando unos instantes más tarde me di la vuelta ya lo había perdido de vista. Mientras regresaba a toda prisa al pino, pasé por casualidad junto a una hilera de puestos entre los que había un cosmorama al aire libre. Y entonces dejé de correr de repente, ya que allí vi a mi hermano mirando con gran atención por una de las mirillas. «¿Qué estás mirando?», pregunté de pronto, llamando su atención con unos golpecitos en el hombro. Jamás olvidaré la extraña expresión de su cara cuando se giró. Tenía los ojos vidriosos y parecía dirigir la vista hacia algún punto perdido en la lejanía. Su voz poseía un tono claramente irreal. «Hermano», suspiró, «la chica está dentro». Comprendí de inmediato el significado de aquella afirmación y miré por el agujero que me había señalado. En cuanto pegué los ojos al orificio, ante ellos surgió la limpia imagen de un atractivo rostro. Al instante reconocí los rasgos de Yao Yasushi, una famosa heroína inmortalizada en una tragedia romántica del teatro clásico kabuki. Poco a poco, a medida que mis ojos fueron enfocando mejor la imagen, fui capaz de observar todo el decorado del cosmorama.
El cuadro, pues eso es lo que era, representaba a la atractiva y joven Osichi apoyada con gesto cariñoso en el regazo de su amane, Kichisa, en una sala de invitados del templo de Kichijo. Al estudiar con mayor detalle a la pareja descubrí que no eran sino los dos personajes principales de un cuadro de figuras de tela. Pero la gran maestría de aquella obra me sobrecogió. Osichi, sobre todo, era una obra de arte que transmitía la sensación de auténtica vida hasta en el último de los detalles. No me sorprendió, por lo tanto, oír el comentario que hizo mi hermano detrás de mí. Ya sé que la chica solo es una figura de tela pegada a un tablero cualquiera, pero no soy capaz de abandonarla. Oh, si al menos pudiera ser como su amane del cuadro, Kichisa, de hablar con ella. Mi hermano seguía ahí inmóvil, petrificado, fuera de la realidad. Enseguida comprendí que tuvo que haber visto el cuadro del cosmorama desde lo alto del Junikai, a través de la parte superior de la caseta sin cejado. Ya había oscurecido bastante y la gente comenzaba a marcharse. Delante del cosmorama solo quedaban dos niños, que no parecían tener demasiadas ganas de irse. Sin embargo, al final, también abandonaron el lugar. Había estado nublado desde mediodía y ahora amenazaba lluvia. Llegó a mis oídos el débil y distante sonido de un trueno, y los relámpagos iluminaban a ráfagas el cielo plomizo. Pero mi hermano permanecía ahí, inmóvil, con la mirada fija en la lejanía. La oscuridad descendió con rapidez como un velo negro. En las proximidades percibí la brillante iluminación de una lámpara de gas sobre un cartel que anunciaba un espectáculo de baile. De pronto, mi hermano recuperó el sentido de la realidad y me agarró del brazo. «Tengo una idea», exclamó. «Mira, sujeta estos prismáticos al revés y mírame por las lentes más grandes». Esta petición me pareció, cuando menos, extraña. «Pero, ¿por qué?», protesté. «Eso no importa. Solo haz lo que te digo», replicó gritando. Aquello no me resultaba nada agradable, de modo que cogí los anteojos a regañadientes. Que yo recuerde, siempre había sentido cierta aversión a los instrumentos ópticos. Por algún misterioso motivo, me parecían algo maléfico, los prismáticos, capaces de empequeñecer y alejar los objetos, o de acercarlos de forma asombrosa, el microscopio, que podía aumentar un pequeño gusano hasta hacer que pareciera un monstruo gigantesco. Pero no tenía elección y accedí con gran recelo al deseo de mi hermano. Al mirar a mi hermano con los prismáticos al revés, lo vi reducido a un tamaño de 60 centímetros escasos y me dio la sensación de que se hallaba a unos 6 metros de distancia. Seguí mirando y poco a poco se fue haciendo más pequeño. Al poco tiempo no medía más de 30 centímetros. Pero no me preocupé, ya que pensaba que simplemente se estaba alejando de mí, que caminaba hacia atrás. De repente, sin embargo, di un violento respingo al ver que su figura comenzaba a flotar en el aire. Y entonces, sorpresa. Se desvaneció en la oscuridad. Imagínese el susto que me di. Bajé los prismáticos y empecé a correr en círculos chillando: «Hermano. Hermano. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?». Pero todos mis esfuerzos por encontrarlo fueron en vano. Y de este modo por completo inesperado y extraño, amigo mío, mi hermano abandonó para siempre este mundo. Desde entonces los prismáticos me han parecido un instrumento terrorífico. Sobre todo tengo miedo de estos. Aunque pueda parecer simple superstición, siempre he tenido la sensación de que una súbita desgracia recaería sobre quienquiera que mirase a través de estas lentes puestas del revés. Ahora quizá comprenda por qué lo detuve con tanta brusquedad cuando hace unos instantes los colocó usted en esa posición. Volvamos a mi historia. Pronto me cansé de buscar y regresé al cosmorama. De pronto se me ocurrió una idea que surgió en mi mente como si fuera un rayo. Me pregunté con un escalofrío si cabía la posibilidad de que mi hermano se hubiera empequeñecido a propósito, mediante la magia negra de los malignos prismáticos, con el objeto de unirse a la chica de su corazón en el cuadro de las figuras de tela. Sacudido por aquel pensamiento, llamé al dueño de la caseta y le pedí que me dejara mirar de nuevo la imagen del templo de Kichijo. En efecto, en cuanto vi el cuadro de las figuras de tela a la luz de una lámpara de aceite, me di cuenta de que mis peores temores se habían hecho realidad. Y es que allí, en aquel fantástico decorado, en lugar de Kichisa, se hallaba sentado mi hermano abrazando apasionadamente a la hermosa Osichi. Es extraño, pero no sentí ni tristeza ni remordimiento. Por el contrario, me invadió una gran felicidad al saber que mi hermano había llevado a cabo por fin aquel deseo anhelado desde hacía tanto tiempo.
Conseguí que el propietario del Cosmorama me vendiera el cuadro. No sé cómo no se dio cuenta de que mi hermano, vestido con un traje de corte occidental, había usurpado el papel de Kichisa, y me di prisa en volver a casa y contar la historia a mi familia. Por supuesto, nadie me creyó, ni siquiera mi madre. Todos pensaban que me había vuelto loco de remate. En el final de su relato, el anciano empezó a reírse entre dientes. Y, por alguna razón inexplicable, yo también sonreía. Nunca logré convencerles, continuó de repente, de la posibilidad de que un hombre se convirtiera en una figura de cera en un cuadro. Pero el hecho verídico de que mi hermano se hubiera desvanecido de la faz de la tierra prueba que tal cosa es posible. Mi padre, por ejemplo, sigue pensando que mi hermano huyó de casa. Y en cuanto a mi madre, al final conseguí que me prestara el dinero para comprar el tablero que albergaría el valioso cuadro de figuras de tela. Poco después hice un viaje a Kono y a Kamakura con el cuadro, ya que no estaba dispuesto a que mi querido hermano se quedara sin luna de miel. Ahora entenderá usted por qué siempre que viajo en tren apoyo el cuadro en la ventanilla. Quiero que él y su amante puedan disfrutar del paisaje. Mi padre no tardó en vender su negocio en Tokio y mudarse a Toyama, su ciudad natal. Yo también he vivido allí los últimos 30 años. Hace unos días decidí que mi hermano debía disfrutar de las vistas del nuevo Tokio, y por eso estoy haciendo este viaje. Lo más triste de todo, no obstante, es que la felicidad de mi hermano tiene un inconveniente. Mientras la chica se mantiene joven y lozana, después de todo no es más que una muñeca, a pesar de lo reales que resultan sus rasgos. Mi hermano envejece y se marchita con el paso de los años, ya que es humano, de carne y hueso como usted y yo. Donde una vez hubo un atractivo y gallardo joven de 25 años, ahora solo queda un anciano de cabellos blancos, de miembros debilitados y desfavorecido por las arrugas. Ah, qué situación tan triste. Y qué ironía. El viejo se enderezó un profundo suspiro, como si se despertara de un trance de repente. Bueno, le he contado una historia muy larga, señaló. Y le aseguro que cada palabra que he pronunciado es cierta. Usted me cree, ¿verdad? Desde luego. Desde luego que sí. Aseguré. Me hace muy feliz saber, replicó, que no he perdido el tiempo contándoselo. Entonces se volvió hacia el cuadro de las figuras de tela y empezó a hablar en voz baja, como el zureo de una paloma. Supongo que estaréis cansados los dos, mi querido hermano y mi estimada cuñada. Y también os sentiréis algo incómodos después de que haya contado esta historia en vuestra presencia. Pero no os preocupéis, ahora os llevaré a la cama. Con esas palabras envolvió cuidadosamente el cuadro en el lienzo negro. Mientras lo hacía capté una fugaz mirada de los rostros de ambas figuras. Y hubiera jurado que me estaban dedicando una sonrisa de amistoso agradecimiento. El anciano se había quedado en silencio. El tren seguía su camino sin cesar. Unos 10 minutos después se fue reduciendo el ritmo del estruendo que producían las ruedas, mientras que ya se veían algunas luces trémulas y dispersas a través de las ventanillas. Momentos después, el tren se paró en una pequeña y oscura estación en lo alto de las montañas. Miré al exterior y solo vi a un empicado en el andén. El anciano se puso de pie. Ahora debo despedirme de usted, masculló. Tengo que bajarme aquí, pasaré la noche en este pueblo, en casa de unos familiares. Tras pronunciar aquellas palabras, el viejo recorrió renqueante el pasillo y abandonó el vagón con el misterioso paquete bien sujeto bajo el brazo. Miré por la ventana y la última vez que lo vi fue cuando entregaba su billete al empleado de la taquilla. Un instante más tarde lo había envuelto la oscuridad de la noche.